Hola, soy el Neófito Frique y declaro que todos los videos que subo soy yo quien los hace. Mis ojeras son prueba de ello. La promesa y venganza de una Snape. Selene Snape había decidido que la muerte era un inconveniente menor cuando se contaba con suficiente paciencia y una pizca de audacia moralmente cuestionable. Recorrió los pasillos de Slytherin con la elegancia de quien no tenía prisa, con una sonrisa que prometía problemas serios. No había llegado el momento de descansar, sino de cosechar. En realidad, cada paso respondía a un cálculo frío. Había estado recolectando energía vital de sus propios compañeros, pequeños fragmentos casi imperceptibles, lo bastante sutiles para no levantar sospechas inmediatas, pero constantes, persistentes, como una gotera que termina por vaciar un lago. Todo era para la causa mayor. La promesa a Myrtle la Llorona pesaba más en su conciencia que la ética o el reglamento escolar, así que Selene no dudaba en extraer esa vitalidad para traer a la fantasma de vuelta al mundo de los vivos. No había sido un simple arrebato de compasión, si es que Selene entendía ese concepto. Había visto en aquel espectro lloroso algo más que una tragedia, había visto una oportunidad. Revivirla no solo implicaba desafiar leyes mágicas bastante claras, también significaba demostrar que ella podía torcer lo que otros aceptaban como inmutable. Y eso, en su mente, tenía un valor incalculable, en especial si hacía sufrir a Tom, quien mató a su madre, aunque debía agradecerle con haber acabado con el miserable de James. El diario de Tom Riddle, ese tesoro maldito, servía de catalizador perfecto para tales fechorías, una herramienta invaluable. No por sentimentalismo, desde luego, sino por su utilidad práctica. Durante las noches, cuando el castillo se sumía en ese silencio engañoso que siempre escondía secretos, Selene invocaba a la sombra Khan. Sus ninjas de ojos rojos y piel azul pálido ejecutaban su orden sin duda, sin preguntas o tardanzas, lo mejor posible a su alcance, y así fue como con el diario succionaron la fuerza necesaria para el ritual de resurrección bajo la atenta mirada de Selene. Sin embargo, no todo era tan sencillo como recolectar y esperar. Siempre había variables incómodas, pues como si fuera una ley universal, el destino rara vez deja los caminos despejados de obstáculos molestos. Y en este caso tenía nombre propio. Dolores, la exsecretaria del ministro con un rostro que recordaba a un sapo descontento, ya no ocupaba su lujosa oficina en el ministerio. Había caído en desgracia tras las revelaciones cuidadosamente filtradas por Selene. Si por filtrar con cuidado fuera equivalente al arrojar piedras envueltas en fotos y documentos a los oficiales de la ley sobre los pagos no oficiales de Lucius a Cornelio. Una caída bastante satisfactoria, por cierto. Pero Selene sabía que las personas como Dolores no desaparecían, se retorcían, se adaptaban, y lo más peligroso, rumiaban su resentimiento. Ahora, la mujer de rosa planeaba su venganza en la soledad de su casa, tejiendo tramas oscuras y bebiendo té en tazas adornadas con gatitos. No era una adversaria a subestimar, sobre todo cuando la humillación pública actuaba como el combustible principal de su ira y su deseo de destruir a la joven Evans. Pretender ahora recuperar el control mediante represalias era casi entrañable, si uno ignoraba el potencial destructivo de una mente obsesiva. Selene no subestimaba a sus enemigos, pero tampoco los sobrevaloraba. Sabía que Dolores actuaría desde las sombras, que intentaría manipular, ensuciar, tal vez incluso acusar. Y también sabía que, en ese juego, ella llevaba ventaja. Porque mientras Dolores planeaba cómo herirla, Selene ya estaba decidiendo si valía la pena conservarla como una pieza a usar en el futuro o convertirla en otro recurso más. Al fin y al cabo, la energía vital no tenía por qué limitarse a estudiantes desprevenidos. Y Selene, siempre práctica, nunca desperdiciaba una buena oportunidad. Por la mañana, la sala común de Slytherin ofrecía un espectáculo curioso, aunque nadie dentro de la casa parecía dispuesto a comentarlo en voz alta. No había fiebre, ni señales evidentes de enfermedad, solo se notaban agotados, movimientos más lentos de lo habitual. Era una fatiga que no encajaba del todo con el ritmo normal del castillo, y precisamente por eso resultaba más sospechosa para quien supiera observar. Menos Selene, claro está. Esa notable debilidad vista por la casa de Gryffindor se convirtió en una oportunidad demasiado tentadora para no ser aprovechada contra las serpientes que acosaban a los más débiles. No todos los leones eran valientes, pero sí lo suficiente como para reconocer una oportunidad cuando la veían. Los roces en los pasillos aumentaron, los comentarios sarcásticos se volvieron más frecuentes, y los enfrentamientos,
aunque aún contenidos, comenzaron a inclinarse en una dirección incómoda para Slytherin. Selene caminaba entre ellos con la serenidad de quien duerme perfectamente cada noche, lo cual, en cierto sentido, era una broma privada que solo ella comprendía. Los otros pagaban el precio de su ambición, ella recogía los beneficios con una elegancia impecable. Aparte, muchos merecían ese trato. Lo irónico del asunto era que no todos habían sido afectados por igual. Draco Malfoy con su noviecita Pansy no fueron blanco de los ataques, casi como si la tormenta hubiera decidido rodearlos en lugar de golpearlos. En contraste, los antiguos guardaespaldas de Draco mostraban el mayor deterioro. Esos matones, al ver que Lucius gracias a Selene había perdido toda su fortuna y hasta ahora estaba desaparecido, decidieron que su estatus exigía un cambio drástico, por lo que otras serpientes comenzaron a apoyar un nuevo liderazgo. Ahora se encontraban debilitados, vulnerables, y lo más importante, prescindibles. La caída de Lucius había alterado el equilibrio interno de la comunidad mágica inglesa más de lo que muchos querían admitir. Sin su fortuna ni su influencia, su apellido había perdido peso, y con ello, la jerarquía comenzó a reorganizarse. Algunos estudiantes, más pragmáticos que leales, empezaron a apoyar nuevas figuras de liderazgo, menos tradicionales pero más funcionales en el contexto actual. Era una transición silenciosa, pero inevitable. Los Parkinson, siempre atentos a las corrientes sociales, reconsideraron sus ambiciones. La idea de unir a su hija con Draco ya no resultaba tan atractiva como antes. Sin embargo, Pansy no compartía ese cálculo frío. Su apego a Draco era genuino, casi obstinado, y en su mente, la causa de su desgracia tenía un nombre claro. Pansy en verdad lo amaba y ansiaba vengarse de Selene por la ruina de los Malfoy, aunque esa idea fue desechada por dos motivos poderosos. Por un lado, Selene era peligrosa y enfrentarse a ella era una apuesta con muy malas probabilidades. Enfrentarla directamente no era valentía, era estupidez, y por otro, gracias a ella la madre de Draco junto a otras que estaban bajo la influencia de Gilderoy Lockhart, víctimas de un perfume que les hacía desearlo locamente, fueron liberadas. Incluso la propia Narcisa había estado bajo ese deseo falso de ser la mujer de ese farsante, por lo que atacar a la responsable de devolverle la cordura a su futura suegra resultaba, cuanto menos, un movimiento complicado de justificar. Incluso Pansy había estado bajo ese influjo en algún momento, lo cual añadía una capa incómoda a sus emociones actuales. Odiar a Selene resultaba complicado cuando una parte de ella sabía que le debía algo, aunque no quisiera admitirlo. Sin duda ahora Evansaun estaría con otras atrapada en un deseo que nunca le perteneció realmente. Selene, mientras tanto, observaba todos estos movimientos como quien contempla una partida de ajedrez ya ganada. No necesitaba intervenir en cada conflicto, bastaba con haber colocado las piezas correctas en el momento adecuado. El cansancio de Slytherin, la ambición de Gryffindor, la caída de los Malfoy, el resentimiento de Pansy, todo formaba parte de un entramado que ella había comenzado a tejer mucho antes. Y lo más inquietante de todo, era que aún no había terminado. Tras la sentencia de Gilderoy a Azkaban, Selene Evans, ya reconocida oficialmente bajo ese apellido, evaluó sus propios métodos con una lucidez casi cruel. No le molestaba el resultado, el farsante había caído, las afectadas habían sido liberadas, y el castillo recuperaba una apariencia de normalidad, pero sí le irritaba el proceso. Había sido, en retrospectiva, fue, a todas luces, innecesariamente complicado. Durante días, su quietud en los pasillos fue confundida con apatía, mientras en su mente diseccionaba cada acto, evaluando sus errores. Admitió que abusar de las ilusiones para controlar percepciones fue una exageración técnica. Exigía un esfuerzo constante y dejaba un margen de error peligroso. Con perspectiva, el camino largo resultó ser un error, todo se habría resuelto con una estrategia directa. Al final, lo vio claro, había complicado lo que siempre fue simple. La alternativa le llegó tarde, como suelen hacerlo las mejores ideas cuando ya no hacen falta. Clones de agua o de sombra, discretos, funcionales, tomando la apariencia de las alumnas bajo la influencia de Lockhart. Una escena cuidadosamente montada, lo bastante escandalosa como para atraer la atención inmediata del castillo entero. Un pequeño teatro de caos, perfectamente dirigido. Mientras tanto, las verdaderas alumnas hubieran estado inconscientes en un lugar seguro hasta necesitarlas en el siguiente acto.
Selene hubiera ayudado un poco a Lockhart en un intento torpe de escape, facilitado lo justo para alargar el espectáculo, para asegurar que todos vieran lo que debía ser visto. Mientras que las verdaderas alumnas tomaran el puesto de sus copias, y cuando el sujeto fuera capturado en poco tiempo, sería enviado directo a la peor prisión del mundo mágico sin mayores complicaciones, sin espacio para discursos ni encantos de memoria que lo salvaran esta vez. Pero bueno, no tuvo la cabeza para pensar en aquella simplicidad en aquel momento, así que solo consiguió trabajo extra innecesariamente. Un error de enfoque, no de capacidad. Aún así, no se permitió caer en la autocomplacencia crítica. Los errores, en su mundo, no eran fracasos, eran ajustes. Cada complicación innecesaria afinaba su criterio, cada exceso le enseñaba dónde recortar la próxima vez. Como Luthor dijo, la ciencia no tiene errores. Si fallas 99 veces, no has fracasado o simplemente has descubierto 99 formas de cómo no hacer algo. Mientras el recuerdo de Hilderoy se desvanecía entre rumores y comentarios sarcásticos en los pasillos, ella archivó mentalmente aquella lección. La próxima vez que enfrentara un problema similar, sabría qué hacer y qué no hacer para resolverlo. Ella entendió que la sofisticación era innecesaria. La manipulación más eficaz no es la que se oculta tras 1000 capas de ingenio, sino el más descarado. Aquel que se camufla en lo cotidiano y solo se revela cuando el golpe ya ha caído. El problema del monstruo de la Cámara de los Secretos seguía sin resolverse, y eso, para el ministerio, era sinónimo de intervención inmediata. Los aurores no tardaron en aparecer, imponiendo una calma tensa que nadie confundió con seguridad real. La decisión fue clara, las clases quedaban suspendidas hasta nuevo aviso. Hogwarts volvía a ser casi como en antaño, más una fortaleza sitiada que una escuela, pero en esta ocasión la amenaza no era un ejército mogul a las afueras de los muros del castillo, era peor una criatura dejada por uno de los fundadores para matar a los indignos de aprender magia. La reunión en el gran comedor reunió a estudiantes, profesores y funcionarios bajo un mismo techo cargado de murmullos. Al frente, Amelia Bones se mantenía erguida, con esa presencia que no necesitaba elevar la voz para imponer autoridad. Su anuncio fue directo, sin adornos innecesarios, y generó exactamente la reacción esperada: inquietud, temor y una oleada de susurros imposibles de contener. Entre los muchos murmullos de inquietud, Selene Evans dio pasos firmes entre los estudiantes y levantó la mano, lo cual atrajo la atención de todos, pero sobre todo la de Lady Bones, con una mezcla de curiosidad y cautela, pues esa niña había estremecido al mundo mágico en gran manera en poco tiempo y eso le hacía preguntarse a sí misma qué pretendía ahora la joven pelinegra de ojos verdes. Sí, señorita Evans, dijo Amelia, quien no esperaba una queja formal o una solicitud absurda. Fue entonces cuando Selene Evans avanzó. No corrió, no dudó, simplemente caminó con pasos firmes entre los estudiantes, como si el momento le perteneciera por derecho propio. Levantó la mano, un gesto simple que, sin embargo, capturó la atención de toda la sala. No era habitual que alguien interrumpiera a una figura como Amelia Bones, y mucho menos una estudiante. Amelia la observó con interés calculado. No era ignorante del nombre Evans, ni de los rumores que lo rodeaban. Bueno, deseaba mostrar esto, respondió Selene, y de entre sus túnicas verdes sacó una salamandra de un aspecto peculiar. Rubeus Hagrid, lleno de curiosidad inocente que casi siempre le traía problemas, se acercó y preguntó qué tipo de criatura era. Esta es una salamandra pegajosa, explicó Selene, con un tono seguro. Un tipo de constructo mágico, no es un animal de verdad, no respiraba como un ser vivo ni reaccionaba con instinto, pero tampoco era un objeto inerte. Su superficie parecía ligeramente viscosa, con un brillo tenue que delataba su naturaleza artificial. Un murmullo distinto recorrió el salón, pero puede comportarse como si lo estuviera dentro de ciertos parámetros. La giró ligeramente sobre su mano, permitiendo que todos apreciaran sus detalles. Podría compararse con las piezas del ajedrez mágico, continuó, aunque con mayor capacidad de movimiento y adaptación. Puede patrullar, reaccionar a estímulos específicos, si se programa correctamente, actuar como guardián. Hizo una pausa breve, lo suficiente para que la idea comenzara a asentarse en las mentes presentes. Propongo su uso como sistema de vigilancia dentro del castillo, añadió, algo similar a perros guardianes, aunque más versátiles, y sobre todo, reemplazables.
Algunos profesores intercambiaron miradas. No era una sugerencia trivial, implicaba control, recursos y una confianza considerable en la estudiante que la proponía. Selene, sin embargo, no había terminado. Pero, claro, deben pagar su fabricación, pues requiere inversión. Materiales, tiempo, precisión. No es un recurso gratuito. Ahí estaba el verdadero movimiento. No solo ofrecía una solución, ofrecía un sistema que dependía de ella. Una respuesta al caos que, convenientemente, la colocaba en una posición de utilidad estratégica. El tono de su voz era práctico, casi astuto, como si estuviera ofreciendo una solución obvia que nadie más había considerado. La sala quedó en silencio por un momento, mientras los presentes procesaban la idea. Amelia Bones levantó una ceja, intrigada pero escéptica, mientras Agrida sentía con entusiasmo, fascinado por la criatura artificial. Selene Evans, con su propuesta audaz y su salamandra pegajosa, había logrado captar la atención de todos, y el murmullo que siguió fue una mezcla de incredulidad y curiosidad. El silencio de Amelia Bones fue prolongado. Su mirada alternaba entre la salamandra y Selene, desnudando no solo el plan propuesto, sino la voluntad que lo sostenía. Entre el pánico colectivo y la agitación estudiantil, Selene Evans no traía una simple ocurrencia, sino una posibilidad de cambio. Y, al igual que cualquier puerta abierta en el momento crítico, era tan arriesgada como irresistible. Amelia Bones no se permitió rodeos. Observó a Selene con esa expresión suya, mitad evaluación, mitad advertencia velada, y formuló la pregunta que realmente importaba. ¿El costo, señorita Evans? La estudiante de primer año sacó una libreta, se aclaró la voz y respondió con precisión. El material base para una salamandra pegajosa se estima en 15 o 20 galeones. Pero el encantamiento de autonomía, la programación mágica, digamos que eleva el costo total a 50 o 70 galeones por unidad. Hizo una pausa, como si calculara mentalmente la conversión para los menos familiarizados con la moneda mágica. En dólares estadounidenses, cada una costaría unos 300 o 500 dólares. Luego, con la seguridad de quien ha estudiado bien el tema, continuó. Algunos murmullos surgieron, pero Selene continuó sin perder ritmo. Para ponerlo en términos más contemporáneos, añadió con un leve matiz irónico, eso equivaldría aproximadamente a 300 o 500 dólares estadounidenses por unidad. Hizo una breve pausa, lo justo para captar atención total. Ahora bien, Hogwarts no es precisamente una cabaña, es una estructura masiva, de aproximadamente 414.000 pies cuadrados, con 7 pisos y terrenos exteriores extensos. Necesitamos guardias fijos en las entradas principales como la puerta de entrada, el gran comedor, los accesos a las salas comunes de las 4 casas. Eso suma un mínimo de 10 unidades. Además, una salamandra por piso para patrullas constantes, lo que añade 7 más. Y para cubrir los límites cerca del bosque prohibido y el lago negro, se requieren patrullas móviles de al menos 8 unidades adicionales. Hizo un gesto con la mano, como si estuviera trazando un mapa en el aire. En total, unas 25 o 30 salamandras pegajosas. Si calculamos 60 galeones por unidad, una flota completa para Hogwarts costaría alrededor de 1.500 galeones. El silencio que siguió fue distinto al anterior. Más denso, más calculador. Selene inclinó ligeramente la cabeza, y entonces sonrió, no con calidez, sino con precisión. Una inversión bastante viable para el Ministerio de Magia, especialmente si se compara con alternativas tradicionales, dijo. Después de todo, resultan más económicas y considerablemente menos peligrosas que contratar troles de seguridad. Aquello provocó algunas reacciones, unas contenidas, otras no tanto. La comparación no era precisamente elegante, pero sí efectiva. Amelia Bones no sonrió. Pero tampoco descartó la idea. La joven pelinegra acababa de presentar un plan detallado, con números exactos y una lógica impecable. Hagrid, entusiasmado, murmuró. «Caramba, qué idea más brillante». Y en ese momento, hasta los más escépticos comenzaron a considerar que, quizás, las salamandras pegajosas no eran una mala idea después de todo. Amelia Bones, pragmática como siempre,
le preguntó nuevamente cuánto tiempo se tardaría en la fabricación de esas salamandras. Si el costo había sido la primera prueba, el tiempo era la segunda, y probablemente la más importante. Selene la miró fijamente, sin pestañear, y respondió con precisión militar: preparación de la materia prima, 3 a 5 días. Comenzó, con tono claro y medido. No es especialmente complejo, pero requiere precisión para evitar inestabilidades posteriores. Algunos aurores asentían levemente, reconociendo ese tipo de detalle técnico. Luego procedemos con los encantamientos de forma y vínculo, explicó, calculando un par de días por cada 10 unidades para mantener la eficiencia y la precisión, así el tiempo rinde y la calidad no flaquea. Así se moldearán las 30 salamandras, dicho en pocas palabras. Hizo el gesto de pasar una página inexistente. Ya no consultaba sus apuntes, el plan estaba grabado a fuego en su mente. La etapa crítica es la programación del instinto guardián, dijo, y ahí su voz adquirió un matiz ligeramente más serio. Entre 10 y 15 días. Es necesario grabar en su conciencia mágica patrones de reconocimiento, uniformes de Hogwarts, detección de capas de invisibilidad, respuesta ante intrusos y protocolos de alerta. El murmullo volvió, más bajo esta vez, más concentrado. En total, concluyó, entre 3 y 4 semanas para tener la flota completamente operativa. Amelia no respondió de inmediato. Evaluó cifras, riesgos, dependencias. Selene, sin embargo, no había terminado. Siempre y cuando, añadió con total naturalidad, reciba apoyo adecuado. Ahí estaba la condición, siempre y cuando reciba la ayuda del maestro Severus, Hermione y Lily Evans. Amelia Bones arqueó una ceja. ¿Y por qué ellos específicamente? Selene sonrió, astuta. Porque confío en que no roben materiales, y porque son los más capaces en pociones. Hubo un murmullo entre los presentes. Snape, desde el fondo de la sala, frunció el ceño, pero no negó su participación. Hermione, que estaba tomando notas frenéticamente, asintió sin levantar la vista. Y Lily Evans, aunque sorprendida, aceptó con un gesto de complicidad. El trato está hecho, declaró Amelia Bones con firmeza. Comiencen la fabricación. Amelia Bones observó a los 3 mencionados, luego volvió a Selene. No le interesaban tanto las razones personales como los resultados posibles. No hubo aplausos, ni declaraciones grandilocuentes. Solo una aceptación tácita de que, en ausencia de mejores opciones inmediatas, la propuesta de una estudiante de primer año se había convertido en el plan de acción. Y así, mientras el castillo seguía temiendo a un monstruo invisible, en algún rincón menos visible aún, comenzó la fabricación de algo igual de inquietante. No por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser bajo las manos de Selene Evans. Hogwarts pronto estaría protegida por guardianes mágicos, silenciosos, eficientes, y mucho menos propensos a aplastar estudiantes por accidente que un troll de seguridad. En las mazmorras, la gelatina viscosa burbujeaba en grandes calderos, emanando un olor dulce y ácido a la vez. El aire se espeso y entibio, la sustancia, a medio camino entre lo orgánico y lo artificial, se agitaba lentamente mientras absorbía las propiedades mágicas necesarias para refractar la luz y sostener los encantamientos posteriores. No era un proceso espectacular, pero sí meticuloso, y como casi todo en manos de Selene, estaba optimizado al límite de lo razonable. Hermione, observando el proceso con atención, se volvió hacia Selene con una sonrisa astuta. «Podrías hacer todo esto sola con tus clones», dijo Hermione, mirándola fijamente. «Claro que sí», respondió Selene, con una expresión de confianza inquebrantable. A unos pasos, Severus Snape mantenía su habitual silencio, aunque su mirada decía más de lo que admitiría. A su lado, Lily Evans parecía debatirse entre 2 emociones poco compatibles, inquietud y una forma muy específica de orgullo. No era sencillo decidir qué pensar de una hija que no solo dominaba procesos complejos, sino que además lograba que el ministerio financiara sus proyectos con una sonrisa. Selene, por su parte, no compartía esa indecisión. Pero la verdad era que todo esto era solo una parte de un plan mayor. No podía haber más retrasos en la resurrección de Myrtle la Llorona. Al caer la noche, cuando la mayoría de los habitantes de Hogwarts dormían, o lo suficientes, al menos,
Selene se dirigió al baño donde, años atrás, Myrtle había perdido la vida. El ambiente estaba cargado de una energía sombría, como si las paredes recordaran el trágico suceso. Selene no se detuvo a contemplarlo. Sacó un pincel y tinta, y comenzó a trazar sellos en el suelo con precisión casi ritual. Cada línea tenía propósito, cada curva, una función. Formó un círculo. En el centro colocó el diario de Tom Riddle. Sobre él, depositó un pergamino cargado con una concentración de energía vital muy superior a la que había recolectado hasta ahora. Era un pago adelantado, por así decirlo. La habitación se llenó de un silencio espeso mientras Selene comenzaba el ritual. La fuerza vital del pergamino fue absorbida rápidamente por el diario, y de repente, una figura comenzó a materializarse en el aire. Era Tom Riddle, el mismo que había sido responsable de la muerte de Myrtle. Tom miró a su alrededor, reconociendo el lugar de inmediato. Sus ojos fríos se encontraron con los de Selene, quien lo observaba con una expresión de determinación inquebrantable. Cuestionó Tom con su voz gélida. «Hacerte pagar por un crimen», dijo Selene con una sonrisa que no prometía nada bueno. No elevó la voz. No hizo falta. Porque en ese instante, el baño no era solo un lugar. Era un escenario cuidadosamente elegido. Tom sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que estaba acostumbrado a manipular y salirse con la suya. «¿Y cómo pretendes hacer eso, pequeña?», preguntó, con un tono desafiante. Selene no respondió con palabras. En cambio, levantó su varita de ónix negro y comenzó a recitar un conjuro en voz baja, uno que resonó en las paredes del baño como un eco de algo antiguo y poderoso. El suelo comenzó a vibrar, y los sellos que había pintado brillaron con una luz intensa. Tom intentó moverse, pero se dio cuenta de que estaba atrapado, como si el círculo fuera una prisión invisible. «No puedes escapar», dijo Selene, con una voz firme. «Este ritual está diseñado para hacerte enfrentar las consecuencias de tus acciones». Tom frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, una figura comenzó a materializarse junto a él. Era Myrtle, la llorona, cuya expresión triste se transformó en una mezcla de sorpresa y alivio al ver a Tom atrapado. «¿Qué está pasando?», preguntó Myrtle, mirando a Selene. «Es hora de que él pague por lo que te hizo», respondió Selene, con un tono de compasión hacia la joven fantasma. Tom intentó protestar, pero las palabras parecían morir en su garganta. El ritual estaba en marcha, y no había vuelta atrás. Selene sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero también sabía que era necesario. Myrtle merecía justicia, y Tom, por fin, tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El baño de chicas de Hogwarts, testigo de tantos secretos y tragedias, ahora sería el escenario de una reparación largamente esperada. Y Selene Evans, la joven pelinegra de ojos verdes, estaba decidida a asegurarse de que así fuera. La figura de Tom se volvió sólida por un instante, algo que él notó de inmediato. Su corazón palpita en su pecho, un latido que no había sentido en décadas aunque torpe, casi olvidado, y el aire llenó sus pulmones como si fuera un ser vivo otra vez con una urgencia que no le pertenecía desde hacía años. Pero esa sensación duró muy poco. Fue un regalo efímero pues la joven Snape solo le dio un poquito para llamar su atención y arrebatárselo. El frío de lo no vivo regresó de inmediato, más denso, más cruel, reclamando lo que nunca debió abandonar, helándolo desde dentro. Miró hacia sus pies cuando sintió que algo lo tocaba y vio aquellos símbolos orientales arrastrándose como insectos sobre él, rodeándolo y aprisionándolo, sellándolo. No eran simples marcas, eran órdenes, y él estaba siendo obedecido por ellas. Myrtle, por su parte, observaba sus manos con asombro. Ya no eran transparentes, sino sólidas y cálidas. Una sensación agradable que la llenó de una paz que no había experimentado desde su muerte. Pero para Tom, era todo lo contrario. Un desgarro. Intentó hablar, reunir voluntad, imponer su presencia, su voluntad como tantas veces antes. Pero las palabras salieron débiles, fragmentadas. «No. Puedes hacer esto», logró decir Tom con voz débil, apenas un susurro que salió de entre sus labios pálidos. Selene abrió sus brazos y giró su cabeza a la derecha y a la izquierda con teatralidad.
Ya lo estoy haciendo, declaró con una serenidad que rozaba lo cruel. ¿Y quién va a detenerme? Tú sin duda no, dijo de forma burlona la Slytherin. Myrtle seguía tocando sus manos, ahora completamente sólidas, y su rostro cálido. Una mezcla de alivio y gratitud brillaba en sus ojos. Pero para Tom, la angustia y el dolor se apoderaban de él, aunque Selene sabía que no era suficiente. Se acercó a él, inclinándose para susurrarle al oído, con una voz baja pero cargada de significado, le habló en voz baja. Le reveló lo que él no esperaba oír. Que era la medio hermana de Harry. Que era hija de Severus Snape, alguien que en otro tiempo había caminado bajo su sombra, pero al final, te engañó. Provocó tu ruina. Tom sintió como esas palabras lo desgarraban por dentro, más que cualquier hechizo o maldición. Su rostro se contrajo en una expresión de horror y rabia, pero ya no podía hacer nada. Los símbolos orientales se cerraron alrededor de él, arrastrándolo hacia el diario como si fueran tentáculos de oscuridad. No. No puedes, intentó protestar, pero su voz se desvaneció junto con su cuerpo. En un último destello de luz, Tom Riddle fue arrojado de vuelta a la oscuridad del diario, donde quedaría atrapado otra vez desde que cortó esa parte de su alma malvada. El diario, como otros objetos elegidos por Voldemort, no era una caja fuerte, más bien una prisión para cada trozo del alma en ellos. El mismo lugar del que había emergido. La oscuridad lo reclamó sin ceremonia. Y esta vez, no tenía control sobre ello. Selene se incorporó lentamente, observando cómo el proceso concluía, sin prisa, sin emoción visible. Detrás de ella, Myrtle respiraba, por primera vez en años, sin darse cuenta aún del todo de lo que había costado ese momento. El silencio regresó al baño. Myrtle, ahora completamente sólida, miró a Selene con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró, su voz temblorosa pero llena de gratitud. Selene asintió, con una expresión seria. Es hora de que sigas adelante, dijo. Tú mereces paz, y él merece pagar por lo que hizo. El baño de chicas quedó en silencio, el eco del ritual desapareciendo lentamente. Selene sabía que lo que había hecho era peligroso, pero también necesario. Myrtle estaba libre, y Tom, finalmente, había enfrentado las consecuencias de sus acciones. Selene miró a Myrtle con seriedad y le dijo: debes ocultarte un rato. Las resurrecciones no son algo común, y si alguien descubre lo que hice, podría haber consecuencias. Antes de que Myrtle pudiera formular una pregunta coherente, Selene abrió un portal. Un remolino de luz giró frente a ellas, inestable a simple vista, pero claramente bajo control. Myrtle retrocedió medio paso, sorprendida, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Qué es eso?, preguntó la ahora revivida, mirando fijamente el portal. Un atajo, respondió Selene con una sonrisa cómplice. Adelante, cruza. Myrtle dudó por un momento, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al cruzar al otro lado, se encontró en un lugar que no parecía pertenecer a este mundo. Había varias Selene más, cada una ocupada en tareas diferentes. Pero lo que más llamó la atención de Myrtle fue el aroma delicioso que flotaba en el aire. ¿Es un festín?, preguntó, mirando hacia donde provenía el olor. Selene asintió. Sí. Come todo lo que quieras. Myrtle no necesitó más invitación. Se lanzó hacia la comida, devorando todo lo que encontraba a su paso. Pasteles, asados, frutas, no había límite para su apetito. Pero pronto, el exceso comenzó a pasarle factura. ¡Ay, me duele el estómago!, se quejó Myrtle, sosteniéndose el vientre. Selene, con una expresión de ligera preocupación, le dijo: hay casos de gente que se ha muerto por comer en exceso, comentó con ligereza, como quien menciona el clima. Aunque supongo que siempre podría revivirte otra vez. La frase quedó flotando, incómoda, precisa. Myrtle se detuvo. La idea de morir otra vez, tan pronto, no le resultó atractiva. No después de recuperar aquello. Murmuró algo sobre necesitar medicina para el estómago, ahora con una urgencia muy distinta, mucho más prudente. Selene no insistió. Había cosas más importantes en marcha.
El trabajo continuó sin interrupciones relevantes. Las 30 salamandras pegajosas debían prepararse para seguir las siguientes fases, fueron organizadas en 3 lotes de 10. Durante 2 días, se aplicaron los encantamientos de forma y vínculo, estabilizando su estructura y conectándolas a sus parámetros operativos. Luego vino la fase más delicada. La programación del instinto guardián. Durante 10 a 15 días, cada unidad recibió patrones, reconocimiento, respuestas. Uniformes de Hogwarts, anomalías mágicas, presencias ocultas. No eran criaturas pensantes, pero sí lo suficientemente complejas como para reaccionar con eficiencia. Selene supervisó todo. Corrigió, ajustó, optimizó. Finalmente, a la 4ª semana, la flota estaba lista y operativa. Bueno, casi aún había detalles. Debían ser entrenadas, por decirlo de algún modo. Rutina de patrullaje de la salamandra. Dado que las salamandras son pegajosas y pueden trepar, la rutina no se limita al suelo. A. El pasillo del 3er piso, zona de alta prioridad, ubicación, 3 salamandras. Táctica, 2 salamandras se camuflan en el techo, justo encima de la puerta prohibida. La tercera patrulla el suelo en un patrón de 8. Acción, si detectan un intruso, las del techo se dejan caer para inmovilizar los pies del objetivo con su viscosidad mientras la del suelo corre a emitir un chirrido de alerta que se escucha hasta la oficina del conserje. B. Entradas de las salas comunes. Ubicación, una salamandra por entrada, 4 total. Táctica, se adhieren a los marcos de los cuadros, como el de la dama gorda. Acción, actúan como un segundo factor de autenticación. Si alguien intenta entrar por la fuerza o sin la contraseña, la salamandra lanza un chorro de gelatina a la varita del intruso para desarmarlo temporalmente. C. Las escaleras movedizas. Ubicación, 4 salamandras. Táctica, se sitúan en los ejes de rotación de las escaleras. Acción, gracias a su capacidad de estirarse, pueden conectar una escalera con otra para facilitar el paso de los profesores en una emergencia o bloquear el acceso a ciertos pisos durante el toque de queda. De puntos ciegos y pasadizos, cerca de la estatua de la bruja tuerta, ubicación, 10 salamandras en patrulla rotativa. Táctica, utilizan su capacidad de refractar luz para volverse casi invisibles. Acción, vigilan las salidas de los pasadizos secretos que dan a Hogsmeade. Al ser pegajosas, cualquier estudiante que intente pasar dejará huellas viscosas fluorescentes por todo el castillo, haciendo que Filch los encuentre fácilmente. Las salamandras pegajosas, ahora guardianes mágicos eficientes, fueron distribuidas por todo el castillo y sus terrenos. Selene observó con satisfacción cómo las pequeñas criaturas cumplían su función, patrullando los pasillos y entradas con una precisión impresionante. Listo, murmuró para sí misma. Hogwarts está más segura que nunca. Aparte del constante avistamiento de las salamandras pegajosas, el castillo había caído en una calma que resultaba, para muchos, sospechosa. No hubo nuevos ataques, no aparecieron víctimas, y sin embargo, esa ausencia de peligro no logró convencer a todos. Hogwarts había aprendido, a su manera, que la tranquilidad podía ser tan engañosa como el caos. En las sombras de Slytherin, los murmullos persistían. No hay manera de que la criatura del gran Salazar Slytherin se deje intimidar por los juguetes de una sangre sucia, susurraban algunos estudiantes en los pasillos, siempre asegurándose de que Selene Evans no estuviera cerca. Era un comentario que solo se atrevían a hacer en privado, entre aquellos que compartían su desprecio por el origen mestizo de Selene. Pero fuera de esos círculos cerrados, nadie osaba desafiarla abiertamente. No después de lo que había logrado, pues el instinto de supervivencia a veces funciona mejor que el orgullo. Era mucho mejor evitar problemas innecesarios. Pero en esos círculos cerrados, no todos compartían la misma visión, solo fingían hacerlo. Porque incluso entre ellos, había dudas. No sobre la criatura, sino sobre Selene y qué podría hacerle si se atrevían a cruzarse de mala forma con ella. Mientras tanto, Rubeus Hagrid disfrutaba de una versión especial de las salamandras pegajosas, una gigante, casi del tamaño de un perro grande, que Selene había diseñado exclusivamente para él. «Es fantástica», exclamaba el guardabosques, mientras la criatura lo ayudaba a recolectar materiales peligrosos en el bosque prohibido. La salamandra de Hagrid no solo era más resistente,
sino que también tenía habilidades mejoradas. No necesitaba dormir ni comer, lo que la hacía perfecta para vigilar toda la noche. Era lo suficientemente fuerte para cargar troncos y proteger a Hagrid de bestias hostiles. Reconocía amenazas mágicas ocultas, como criaturas invisibles o encantamientos oscuros. Hagrid, encantado, la llamó Sally y la consideraba su nueva compañera de aventuras. La imagen de Hagrid caminando entre los árboles, acompañado por aquella criatura viscosa y obediente, resultaba extrañamente adecuada. En el castillo, sin embargo, la percepción era distinta, lo cual no era raro. Cada persona tiene su propio pensamiento, su propia visión, la cual puede ser influenciada para bien o mal. Las salamandras patrullaban. Se deslizaban por muros, suelos y sombras, siempre presentes, siempre vigilantes. No hablaban, no reaccionaban de forma visible ante provocaciones menores, pero estaban ahí. Y eso bastaba para incomodar. Selene no respondió a los rumores. No los negó, no los enfrentó. Porque, en el fondo, no importaban. Lo único relevante era que no había ataques. ¿Qué tramaba el heredero de Slytherin esta vez? Era la pregunta que inquietaba a casi todos, menos Selene, quien ya lo había neutralizado, pero aún tenía que tratar con el basilisco. ¿Qué hacer con el basilisco? Ese pensamiento rondaba insistentemente la mente de la hija de Severus. El basilisco seguía siendo un problema complicado, pero no en el tipo de problema que se resuelve con prisa. Selene Evans lo entendía bien. Antes había sido una amenaza colosal, y si bien lo trataría con el respeto debido, su actual nivel de fuerza lo hacía considerablemente menos peligroso. Sin embargo, no podía simplemente dañarlo gravemente. En el mercado interdimensional, un basilisco maltratado no valdría mucho, era más bien un activo delicado, uno que debía manejarse con cuidado si quería obtener el máximo beneficio. Y ahí estaba el verdadero inconveniente. No bastaba con eliminarlo. Necesitaba una derrota pública, algo que asegurara que todos supieran que el monstruo de la Cámara de los Secretos ya no era una amenaza. Pero no quería que la asociaran directamente con su derrota. Necesitaba testigos, no protagonismo de ser posible. El anonimato en la victoria era un lujo que a veces pagaba mejor que la fama. Selene caminaba con calma mientras esos pensamientos se ordenaban en su mente como los engranajes de una maquinaria afinada. Podía construir un escenario, eso no era difícil. Un enfrentamiento controlado, una intervención heroica de terceros, quizás alguien lo suficientemente creíble como para cargar con el mérito sin cuestionarlo demasiado. Lo complicado no era vencer al basilisco. Era decidir quién recibiría el crédito. Vio el diario de Tom por un momento y pareció que también era otra cuenta pendiente por salir. Yacía sobre su mesa. Sabía cómo destruirlo, pero hacerlo requería un momento estratégico. No podía simplemente eliminarlo sin más. Necesitaba que su destrucción coincidiera con una aclaración pública de los hechos. El diario debe desaparecer cuando todo el mundo sepa la verdad, murmuró para sí misma. Pero no puedo ser yo quien revele esa verdad. No era un misterio técnico ni mágico. Pero hacerlo en el momento equivocado arruinaría algo más importante. La coherencia de la historia. Todo debía encajar, la derrota del monstruo, la explicación de los ataques, la implicación del diario. No podía haber cabos sueltos, no si quería evitar investigaciones innecesarias o, peor aún, sospechas dirigidas hacia ella. Selene no improvisaba finales. Los diseñaba. Por eso no actuó de inmediato. Dejó que el castillo siguiera en esa calma tensa, que los rumores crecieran lo justo, que la necesidad de una resolución se volviera evidente. Cuando llegara el momento, la solución no solo debía ser efectiva. Amor, bromas y salamandras pegajosas. Mientras Selene continuaba con su rutina en Hogwarts, afinaba en su mente cómo resolver el asunto del basilisco sin desperdiciar recursos ni levantar sospechas innecesarias. La vida en Hogwarts seguía su curso con una normalidad que, en su caso, siempre tenía algo de artificial. Fue en uno de esos momentos, aparentemente triviales, cuando Ginny Weasley se acercó lo suficiente como para hacer una pregunta directa. ¿Cómo se te ocurrió lo de las salamandras pegajosas?, inquirió Ginny inclinándose hacia adelante con interés, quien estaba muy cerca de Harry. No estaba como una vela derretida,
pero sin duda más cerca que antes. La Slytherin respiró profundamente, como si estuviera contemplando un gran misterio del universo, antes de contestar con tono teatral. ¿El amor está en el aire? Harry y Ginny se sonrojaron al instante, intercambiando una mirada nerviosa. Una sincronía involuntaria que no pasó desapercibida. Pero Selene, siempre dispuesta a sembrar el caos, desvió su atención hacia Ron y Hermione, moviendo las cejas con expresión burlona. Ron se puso tenso, con la boca abierta como un pez fuera del agua. Hermione, por su parte, parecía un caniche a punto de ladrarle a Snape, algo que, considerando su historia, no era del todo improbable. Para evitar que la situación escalara, Selene cambió rápidamente de tema para evitar líos mayores, pues no valía la pena. Bueno, supongo que conoces los ositos de goma, comentó. Ginny asintió. En el mundo mágico también hay dulces curiosos, continuó Selene, aunque algunos no resultan especialmente apetitosos. Esos de cucarachas, por ejemplo. Algunos son literalmente cucarachas cubiertas de azúcar, otros solo tienen la forma. Personalmente, no me entusiasma la idea de que algo se mueva dentro de mi boca. Hizo una pausa breve, dejando que la imagen hiciera su trabajo. Ginny arrugó la nariz, después palideció ligeramente, mientras Harry y Ron hacían muecas de asco. Hermione, siempre lógica, aprovechó para lanzar una mirada de ¿ves por qué los dulces muggles son superiores? En fin, continuó Selene, pasando al tema que realmente le interesaba. Después de varios intentos, logré algo interesante, y lo apliqué de otra forma. Todos la miraron con expectativa. Después de varios intentos, añadió, logré algo interesante. Y decidí aplicar ese concepto de otra forma. No entró en detalles técnicos. No explicó cómo pasó de experimentar con dulces a crear constructos mágicos capaces de patrullar un castillo entero. No hacía falta. Porque, como casi todo en Selene, la respuesta no estaba pensada para ser completamente entendida. Solo lo suficiente como para mantener a los demás intrigados y ligeramente incómodos. Además, no era como que pudiera decirles, oigan, al vencer un mago malvado francés y capturar a Lucius gane las habilidades de una maga científica loca que usa ropa atrevida. Con su habitual aire de sabiduría, Dumbledore discretamente había examinado una de esas salamandras pegajosas, a decir verdad, le resultaban repugnantes. Esa falsa sensación de vida que tanto le desagradaba. Sus dedos arrugados rozaron la superficie viscosa mientras los lentes de media luna reflejaban el tenue brillo mágico de los sellos internos. No le gustaban. No era una cuestión de estética, aunque ciertamente tampoco ayudaban en ese aspecto. El verdadero problema era más profundo. Dumbledore consideraba las creaciones de Selene antinaturales. Para él, la magia que dotaba de instinto a algo que no estaba vivo era un paso hacia lo oscuro. Pero Selene no compartía esa visión. La magia era neutra, el uso que se le diera definía su naturaleza. De haber podido, sin duda le hubiera exigido a esa Slytherin que no usara ni desarrollara semejante artilugio. Aquellas cosas representaban vigilancia fuera de su control, una red autónoma extendida por Hogwarts que no dependía de profesores, fantasmas, cuadros ni prefectos. Dependían de Selene Evans. Y eso lo inquietaba más de lo que admitiría públicamente. Como director de Hogwarts, Dumbledore consideraba que toda fuerza operativa dentro del castillo debía responder, directa o indirectamente, a él. Las salamandras rompían ese equilibrio. No pedían permiso, no cuestionaban, no dormían, no se distraían. Patrullaban de forma constante, silenciosa, eficiente. Demasiado eficiente. Albus dejó escapar un suspiro lento. Puede que técnicamente no se tratara de nigromancia, ni manipulación de almas, pero para él la diferencia era más académica que moral. En esencia, una alteración antinatural. Y toda magia antinatural terminaba acercándose a la oscuridad. Eso era lo que más le preocupaba. No el objeto en sí, sino la facilidad con la que otros aceptaban su existencia solo porque resultaba útil. Profesores, aurores, incluso algunos alumnos parecían cómodos con aquellas criaturas mientras sirvieran para proteger el castillo. La utilidad siempre había sido la excusa favorita de la magia peligrosa.
convencido de que los cuadros y fantasmas sujetos a las órdenes del director eran más que suficientes para cuidar de la escuela de magia y hechicería. Dumbledore meditó en silencio. Necesitaba encontrar una forma de deshacerse de las salamandras sin provocar un conflicto directo. No podía simplemente destruirlas mientras el ministerio las considerara una solución efectiva al problema de la cámara. Y Selene tampoco era una estudiante común a la que pudiera intimidar con autoridad escolar. Eso complicaba las cosas. En su opinión, Hogwarts ya contaba con suficientes medios de vigilancia. Los cuadros observaban cada pasillo. Los fantasmas escuchaban conversaciones imposibles de ocultar. Los profesores patrullaban. Incluso los propios muros del castillo parecían reaccionar ante ciertas amenazas. Para Albus, eso debía bastar. Sin embargo, mientras pensaba en maneras discretas de limitar o eliminar aquellas criaturas, no era criaturas, se dijo para sí mismo, sino cosas abominables. Una idea incómoda se abría paso lentamente en su mente. Las salamandras habían funcionado. No hubo nuevos ataques desde su despliegue. Y aunque detestaba admitirlo, esa realidad volvía mucho más difícil convencer a otros de que eran un peligro mayor que la amenaza que pretendían contener. Lo cual, pensó con creciente desagrado, era exactamente el tipo de situación que Selene Evans probablemente había previsto desde el principio. Al día siguiente, Dumbledore volvió a examinar a las salamandras. Esta vez, su ceño se relajó ligeramente. Las criaturas parecían menos organizadas, casi torpes. Quizás había juzgado mal. Parece que solo eran simples guardianes de pasillo, comentó con Fawkes, que lo observaba desde su percha. Pero Selene, desde lejos, sonrió. Selene no era ingenua. Sabía que a Albus Dumbledore no le agradaba la situación y huirá algo, por eso colocó alarmas a sus salamandras. No podía permitir que el director desmantelara su sistema de seguridad. No después de todo el trabajo invertido. Que juegue a ser el sabio todopoderoso, susurró Selene, acariciando a una salamandra que estaba modificando. El nuevo ministro y la sombra de Selene. Albus Dumbledore llevaba días considerando un nombre que regresaba una y otra vez a su mente como una respuesta inevitable. Rufus Scrimgeour. En tiempos distintos, quizá Albus habría buscado figuras más carismáticas, más inspiradoras, hombres capaces de mover masas con discursos elegantes y sonrisas impecables. Pero el mundo mágico ya no estaba en tiempos distintos. Albus Dumbledore lo veía con buenos ojos, un hombre de orden, un héroe de guerra, el viejo león, como lo llamaban sus seguidores, o el cojo, como susurraban sus detractores. Cada cicatriz en su rostro era un recuerdo de la última guerra contra Voldemort. Le otorgaba una autoridad innegable. Pero Dumbledore no solo buscaba un nuevo ministro. Necesitaba una nueva imagen de la luz. Tras la caída de Cornelius Fudge, destituido por corrupción, había dejado un vacío incómodo, uno que no podía llenarse solo con promesas optimistas y buena reputación heredada. Y la reputación, últimamente, se había vuelto terriblemente frágil. La reputación de James Potter se había desmoronado. Durante años había sido presentado como un símbolo heroico, un mártir luminoso de la guerra contra Voldemort. Los rumores, confirmados por investigaciones silenciosas luego que pruebas fueran dichas agitando a los cuatro vientos para que todos escucharan, revelaban que había usado el maleficio imperio para someter a varias mujeres durante sus años en Hogwarts y después, todo aquello había salido a la luz como un cadáver podrido y aguzanado que ya no se podía ocultar más por un hedor indescriptible. La Orden del Fénix necesitaba un símbolo limpio. Scrimgeour encajaba. Y, de paso, podría ayudar a frenar a Selene Evans. Porque Albus no era ingenuo. Había observado demasiado para ignorar la dirección de los acontecimientos. Selene se estaba acercando peligrosamente a figuras de poder reales, especialmente a Amelia Bones. Y Amelia, pragmática como era, valoraba la utilidad por encima de las apariencias morales. Eso la hacía vulnerable a alguien como Selene. Si Selene ganaba influencia sobre la jefa del Departamento de Seguridad Mágica, el control del castillo y del mundo mágico podía escapársele de las manos. Las salamandras pegajosas eran solo el principio. Habrá que presentar a Scrimgeour como el nuevo faro, decidió Albus, trazando un plan en su mente. Y, con un poco de suerte,
Ese faro iluminará también las sombras donde se esconde la pequeña Slytherin. Rufus, en cambio, era diferente. Más desconfiado. Más rígido. Un hombre acostumbrado a identificar amenazas antes de que se volvieran imposibles de controlar. Albus necesitaba eso. Necesitaba a alguien que pudiera mirar las salamandras pegajosas, los eventos en que se involucraba, los trucos, las extrañas soluciones de Selene, y no dejarse impresionar tan fácilmente. Porque el director empezaba a sospechar algo inquietante. Cada crisis que Selene tocaba parecía resolverse. Pero también parecía fortalecerla. Albus Dumbledore no perdía el tiempo una vez que se decidía. Tan pronto como tomó su determinación, abandonó el castillo bajo las primeras luces del alba. Minerva McGonagall quedó al frente, lejos de ser inquisitiva, confió plenamente en su criterio. Para ella, el silencio de Albus sobre su partida no restaba urgencia a la tarea que lo alejaba del colegio. Si Albus actuaba personalmente, la causa era incuestionable. Aceptó las órdenes con esa mezcla de disciplina y confianza que la había convertido en su segunda al mando durante tantos años. Mientras tanto, en el ministerio, Rufus Scrimgeour trabajaba rodeado de informes y expedientes acumulados. Su oficina carecía del refinamiento elegante que algunos altos funcionarios preferían. Era práctica, funcional, más cercana al despacho de un comandante que al de un político. Por eso mismo, el anuncio de la visita lo sorprendió. Dumbledore solicitaba verle. Rufus dejó a un lado el documento que revisaba y frunció ligeramente el ceño. Albus rara vez hacía visitas innecesarias. Si había ido personalmente, entonces el asunto no podía ser trivial. Cuando el director de Hogwarts entró, el ambiente se relajó apenas lo suficiente para permitir un saludo amistoso. Hablaron primero de temas seguros, recuerdos de la guerra anterior, viejos compañeros caídos, decisiones difíciles y cicatrices que ninguno de los dos necesitaba mostrar para recordar. Había una familiaridad genuina entre ellos, nacida de años compartiendo trincheras distintas contra el mismo enemigo. Pero Albus no había ido por nostalgia. Rufus lo comprendió en cuanto Dumbledore dejó caer sus cartas sobre la mesa. Rufus, necesito que seas el próximo ministro de magia. Dumbledore habló con calma, como si estuviera comentando el clima. Cornelius ha caído. El cargo necesita a un hombre fuerte, honesto. Alguien a quien el pueblo respete. Scrimgeour guardó silencio, sus dedos rozando una vieja cicatriz en su mandíbula. No esperaba esa proposición, Albus. Su voz era grave, medida. ¿Y por qué yo? Hay otros nombres. Porque los otros nombres tienen sombras que los arrastran. Dumbledore inclinó la cabeza. Tú, en cambio, eres un héroe de guerra. Tus cicatrices hablan por ti. Y sé que amas el orden tanto como yo. Scrimgeour entrecerró los ojos. No era tonto. Sabía que Dumbledore nunca ofrecía algo sin esperar algo a cambio. ¿Y qué esperas de mí, Albus? Nada que no sea justo. Dumbledore sonrió, pero sus ojos azules no parpadearon. Solo que mantengas el orden. Que no permitas que ciertos elementos, incontrolables, ganen demasiada influencia en el mundo mágico. Scrimgeour pensó en Amelia Bones, en su independencia férrea. Y en los rumores sobre una estudiante de Slytherin que estaba revolucionando la seguridad en Hogwarts. ¿Te refieres a la chica Evans? Preguntó directamente. Dumbledore no negó. Solo se limitó a decir. El mundo mágico está cambiando demasiado rápido, añadió con voz tranquila. Y algunas personas comienzan a ganar influencia sin que otros comprendan realmente las consecuencias. No mencionó a Selene Evans directamente. No hacía falta. Rufus entendió el mensaje implícito. La situación en Hogwarts, las salamandras pegajosas, el creciente poder de ciertas figuras jóvenes, todo formaba parte de un escenario más amplio. Finalmente, Scrimgeour cruzó las manos frente a sí. ¿Y si aceptara? Preguntó lentamente, ¿qué esperas exactamente de mí? Albus sostuvo su mirada. Que cuando llegue el momento, seas capaz de poner orden donde otros solo ven utilidad, una declaración que hizo meditar profundamente a Rufus sobre las implicaciones de tener el respaldo del anciano hechicero.
Rufus Scrimgeour meditó las palabras de Albus mientras el director de Hogwarts se retiraba, dejando tras de sí un aroma a limón y ceniza. El próximo ministro de magia. Un hombre fuerte, honesto. Alguien a quien el pueblo respete. Un héroe de guerra. Las frases seguían resonando en su mente mientras observaba el despacho. Dumbledore sabía exactamente cómo presentar una idea para que pareciera menos una oferta y más una responsabilidad inevitable. Rufus casi pudo escuchar nuevamente esas palabras. No le agradaban especialmente los títulos heroicos, pero tampoco era un necio. Sabía cómo lo veía la gente. Un veterano endurecido, alguien que había enfrentado mortífagos mientras otros se escondían detrás de escritorios ministeriales. Su reputación no provenía del carisma, sino de haber sobrevivido. Sí, todo eso era cierto. Pero también sabía que Dumbledore no era ningún santo. El viejo tejedor de planes siempre movía los hilos desde las sombras. Sin embargo, esta vez, los intereses coincidían. Y ahora el ministerio necesitaba precisamente eso. Supervivencia. Dumbledore había mencionado también algo más importante. Mantener el orden. Que ciertos elementos incontrolables no ganaran demasiada influencia en el mundo mágico. No hacía falta pronunciar el nombre para que ambos pensaran en la misma persona. Selene Evans. O Good, como algunos aún la recordaban. La chica Good, ahora Evans, era el centro del problema. Una víctima de las maquinaciones de Lucius Malfoy y de la complacencia de Cornelius Fudge, que la habían enviado a Azkaban sin juicio justo. Y cuando salió de aquella situación no solo intacta, sino fortalecida. Los secuaces de Draco Malfoy fueron petrificados por el monstruo de Salazar Slytherin, lo que probaba que no era responsable de los ataques en Hogwarts, y Selene utilizó el incidente con una precisión inquietante, y fue en ese momento que ella, con una trampa matemática, pidió de forma humilde una suma monetaria modesta. A la verdad, ese estratagema llevó a la ruina a la casa Malfoy y al gobierno mágico a una crisis económica. Esa niña ya había agitado mucho las cosas y era necesario un control inmediato. Selene demostró que no era una simple presa. Era una depredadora disfrazada de niña. Una estudiante de primer año. Y aún así había logrado sacudir estructuras enteras de poder. Rufus apoyó lentamente los dedos sobre el escritorio. Eso era precisamente lo que preocupaba. No parecía actuar movida por caos irracional ni ambición infantil. Cada movimiento suyo generaba consecuencias calculadas. Salamandras pegajosas patrullando Hogwarts, relaciones crecientes con Amelia Bones, influencia económica indirecta, soluciones efectivas a problemas peligrosos. Demasiada utilidad. Demasiada influencia. Demasiado rápido. Dumbledore tenía razón en una cosa: el mundo mágico comenzaba a adaptarse a Selene en lugar de cuestionarla. Y eso podía convertirse en un problema imposible de contener más adelante. No puedo permitir que siga agitando las aguas, murmuró Scrimgeour, mirando por la ventana de su despacho. El mundo mágico necesita estabilidad. Y si para eso debo aliarme con Dumbledore, que así sea. Aceptó la propuesta. Pero en el fondo de su corazón, el viejo león sabía que controlar a Selene Evans no sería tan sencillo como Albus creía. Aquello no era solo una maniobra política. Era el inicio de una contención. Y en el centro de todo estaba una joven Slytherin que probablemente aún no sabía que dos de los hombres más influyentes del mundo mágico acababan de decidir que debía ser vigilada de cerca. En otro lado, Lily Evans, madre biológica de Harry y Selene, estaba con su jornada laboral sin imaginar que, en ese mismo momento, alguien avanzaba hacia ella impulsado por un resentimiento cuidadosamente alimentado durante semanas. Dolores Umbridge, consumida por el rencor, había planeado su venganza con meticulosidad. Perder su puesto como secretaria del ministro, su influencia, su futuro, todo por culpa de esa bastarda sangre sucia, ahora hija adoptiva, su hija de esa otra sangre sucia. Los círculos de poder que antes le sonreían ahora evitaban incluso mencionarla. Desde la caída de Cornelius Fudge. Y en la mente de Dolores, la actual madre, era un objetivo más accesible que la hija adoptiva. Dolores se movió con sorprendente cuidado, dejando atrás esa imagen ridícula de mujer torpe y chillona que tantos subestimaban. No hizo ruido al entrar.
Cerró la puerta lentamente y aguardó el momento preciso mientras Lily trabajaba sin notar la amenaza a su espalda. Cuando Lily se giró para alcanzar un pergamino, Umbridge levantó su varita, los labios ya formando las sílabas de una maldición asesina. Pero desde las sombras unos ninjas Khan aparecieron en el momento preciso para frustrar el plan. Desde las sombras aparecieron los ninjas Khan. Uno surgió detrás de ella y cubrió su boca con rapidez absoluta, sofocando cualquier sonido antes de que existiera. Otro sujetó su brazo armado con una fuerza inesperada, desviando la varita lejos de Lily en el instante exacto. El tercero emergió desde el suelo oscuro como si la propia sombra se hubiera abierto para dejarlo pasar y ella sujetó por la cintura y arrastrarla hacia las sombras. Todo ocurrió en silencio absoluto. Sin testigos. Sin rastros. Lily se quedó paralizada por un segundo, sintiendo una brisa fría donde antes había estado su atacante. Parpadeó, confundida, y luego negó con la cabeza, atribuyéndolo a los nervios. Y sin que la pobre notara que la muerte había merodeado tan cerca de su nuca. Pero en las sombras, los ninjas Khan ya cumplían su cometido, hacer desaparecer a Dolores Umbridge sin dejar huella. Selene, desde Hogwarts, sintió la interrupción en el flujo de sus guardianes y sonrió levemente. Nadie toca a mi madre. Dolores Umbridge despertó en un lugar que no era ningún lugar. Un vacío infinito, teñido de rojo y negro, con un cielo cubierto por una niebla densa e inquietante que deformaba las distancias y convertía cualquier sombra en algo potencialmente hostil. Lúgubre era una palabra demasiado amable para describirlo. Dolores giró sobre sí misma intentando comprender dónde estaba. A lo lejos distinguió movimientos serpentinos entre la neblina, formas largas y retorcidas que se deslizaban lentamente. No sabía si eran criaturas reales o simples. Manifestaciones del lugar, y sinceramente no deseaba averiguarlo. El suelo era inexistente, y sin embargo, ella estaba de pie, flotando en la nada. A su alrededor, escuchó la voz. Dolores, Dolores, decía una voz masculina casi jadeante que provocaba que la mujer del color rosa se asustara y buscara frenéticamente de dónde provenía ese sonido. Umbridge con su varita aún en su mano temblando. Buscó el origen de la voz con ojos desorbitados. ¿Quién anda ahí? Muéstrese inmediatamente. Soy una funcionaria del ministerio. Una risa seca, rota, resonó en el vacío. De entre la niebla, una figura emergió. Delgada, demacrada, con el rostro hundido y los ojos brillando con un fulgor enfermizo. Dolores tardó varios segundos en reconocerlo. ¿El Lucius? Su voz se quebró. Lucius Malfoy se encontraba ante ella, pero no era el hombre altivo y elegante que había conocido. Su ropa colgaba de su cuerpo como harapos, su cabello había perdido todo brillo, y su piel tenía un tono ceniciento que lo hacía parecer más un inferi que un ser vivo. «Has caído bajo», Dolores dijo él, con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos. «Pero no tanto como yo». Umbridge retrocedió, el asco y el miedo luchando en su rostro. «¿Qué te pasó?» «La chica». Lucius escupió las palabras como si fueran veneno. «Selene Evans. Me arruinó. Me quitó todo. Mi fortuna, mi estatus, mi familia, y ahora me tiene aquí. En su reino». Dolores tragó saliva. Las serpientes demoníacas se acercaban, rodeándolos. ¿Su reino? Un lugar del que ella no quiere que salgamos, respondió con dificultad. No necesitó mencionar el nombre. Dolores Umbridge comprendió algo aterrador. Había enemigos que no podían enfrentarse mediante decretos, sonrisas falsas o conexiones políticas. Y acababa de caer en manos de uno de ellos. Había subestimado a la niña. Y ahora pagaría por ello. Miedo. Un mutismo que cayó entre ellos era denso se volvió pesado, casi insoportable. Y eso era mucho decir, pues la mera presencia de Dolores nunca había sido sinónimo de calma. Cuya sola imagen ya erizaba la piel. Había quienes sospechaban, en el más absoluto secreto, que sus antepasados no eran del todo humanos, sino alguna bestia mágica de naturaleza desagradable. Sus rasgos toscos, esa sonrisa forzada que era más la de una bestia mostrando los colmillos y sus ojos saltones y acuosos de anfibio hacían que dudar de su humanidad fuera lo más natural del mundo.
Nadie lo decía en voz alta, claro. La supervivencia social seguía siendo importante en ese momento. La presencia de Dolores, aunque indeseable, alivió en cierto grado la soledad que devoraba a Lucius en aquel reino de sombras. No era precisamente compañía agradable, pero después de tanto tiempo atrapado entre niebla roja, susurros lejanos y criaturas que reptaban fuera del alcance de la vista, incluso alguien como Dolores resultaba preferible al silencio. Aunque, si hubiera podido elegir, habría escogido literalmente a cualquier otra persona. Lucius observó a la mujer de rosa chillón con cansancio apenas disimulado. Parte de él incluso sintió alivio de que no fuera Bellatrix quien hubiera aparecido. Pensó con un escalofrío. Si la hermana de Narcisa descubriera que perdí el tesoro que su maestro me encomendó guardar, me desgarraría la garganta con sus propios dientes, antes siquiera de escuchar explicaciones. Y lo peor era que quizá tendría razón. El diario era ese tesoro. Un objeto que Lord Voldemort le había confiado antes de caer. Un fragmento del alma del Señor Oscuro estaba en él, lo cual impidió que muriera por completo, cosas que ignoraba. Solo sabía que tenía mucha magia oscura aquellas páginas hasta un punto que le daba miedo algo que no diría. Lucius cerró los ojos por un instante, recordando cómo comenzó todo. Las redadas constantes de Arthur Weasley lo habían irritado profundamente. Aquel traidor de sangre disfrutaba demasiado registrar propiedades antiguas bajo la excusa de seguridad pública. Solo gracias a las protecciones de la mansión Malfoy lograron mantener ocultas varias bóvedas llenas de objetos oscuros. Aún así, Lucius se vio obligado a deshacerse de parte de ellos. ¿Y el diario? Ese maldito diario lo metió entre las compras de la chica Weasley en un intento no solo de deshacerse de la evidencia, y una risa amarga escapó de sus labios resecos. Un movimiento inteligente en su momento. Pero ahora, algo me dice que ese diario terminó en manos equivocadas, al igual que su fortuna, por manos de Selene. Todo parecía conducir, de una forma u otra, hacia ella. Su fortuna destruida. Su influencia colapsada. Su familia debilitada. Incluso aquel lugar infernal donde ahora estaba atrapado parecía conectado indirectamente con ella. Lucius tragó saliva con dificultad mientras la niebla rojiza se agitaba alrededor. Y lo más humillante de todo era un pensamiento que jamás habría admitido en otro tiempo. Le temía más a Selene Evans que a Lord Voldemort. Voldemort inspiraba terror directo, brutal, visible. Era una tormenta que arrasaba todo a su paso. Selene era diferente. Ella sonreía. Ayudaba. Resolvía problemas. Y mientras todos agradecían sus soluciones, descubrían demasiado tarde que ya dependían de ella. Lucius soltó una risa amarga. El Señor Oscuro destruía vidas por poder. Selene Evans, en cambio, parecía capaz de arruinar a una persona simplemente porque resultaba conveniente para uno de sus planes. Dolores, con el rostro desencajado por el pánico, se aferró al brazo harapiento de Lucius. «Debe haber una forma de salir de aquí», suplicó, su voz aguda rasgando el silencio del vacío. «Debe haberla. No puedo quedarme aquí para siempre». Lucius la miró con una mezcla de desprecio y cansancio infinito. «Si fuera posible escapar», respondió lentamente, «ya lo habría hecho hace mucho tiempo». Movió apenas una mano alrededor, señalando el entorno. El lugar no tenía horizonte, ni paredes, ni techo reconocible. Solo aquella inmensidad enfermiza donde incluso el silencio parecía observar. «Míralo bien. Estamos flotando en un tipo de vacío, no tan vacío del todo». Dolores observó el entorno con ojos desorbitados. La niebla siniestra se movía como un ser vivo. Las serpientes demoníacas se deslizaban entre las sombras, observándolos con ojos hambrientos. Y aquí y allá, trozos de roca flotaban en el abismo, algunos lo suficientemente grandes como para servir de apoyo. «Uso esas rocas», dijo Lucius, señalando una cercana. «Para sentir tierra firme bajo mis pies. Para recordar lo que es la normalidad». Dio un paso y se apoyó en una de ellas, cerrando los ojos un momento. «No estoy encadenado. No estoy en una celda. Pero estoy aprisionado». Y ahora, abrió los ojos y clavó su mirada en Dolores. «Tengo que soportar a una tonta de aspecto desagradable que hace preguntas idiotas.
Dolores abrió la boca para replicar, pero Lucius la cortó. Si se pudiera escapar, ya lo habría hecho. Pero ni la muerte me libera. Su voz se quebró ligeramente. Hace días que no como. Que no bebo. Que no duermo. Y sin embargo, sigo aquí. Atrapado. El silencio cayó entre ellos, pesado como una losa. Dolores comprendió entonces la verdadera naturaleza de su condena. No había escape. Solo la eternidad en aquel reino de sombras, acompañada de un hombre roto y de sus propios demonios. Todo en aquel lugar transmitía una verdad imposible de ignorar. No podían irse. Dolores comenzó a temblar ligeramente. Lucius la observó apenas unos segundos antes de apartar la vista con evidente fastidio. Y ahora estoy atrapado aquí con una tonta desagradable haciendo preguntas idiotas, murmuró. La mujer abrió la boca indignada, pero el propio miedo ahogó cualquier respuesta ofensiva. Porque en el fondo entendía que él tenía razón. El expatriarca Malfoy apoyó la espalda contra una roca flotante cercana y cerró los ojos un instante. Aquello hizo más daño a Dolores que cualquier criatura moviéndose en la niebla. Porque significaba algo mucho peor que el simple cautiverio. Ese lugar no solo retenía cuerpos. Retenía la necesidad misma de terminar. Y mientras las sombras serpentinas continuaban deslizándose lentamente alrededor de ambos, Dolores comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su situación. No estaba en una prisión común. Estaba en un sitio donde el tiempo y la muerte parecían haberse roto. Umbridge frunció el ceño, negándose a aceptar su destino. Se cruzó de brazos, erguida con esa arrogancia que la caracterizaba, como si su postura pudiera cambiar su realidad. Su mente seguía buscando lógica, fallas, cualquier detalle útil que pudiera transformarse en una oportunidad. Por eso volvió a insistir. Con la esperanza de encontrar una grieta en el sistema le preguntó a Lucius cómo llegó ahí, pensando que quizás podría saber algo útil para escapar. Quizás haya algún detalle que puedas haber pasado por alto. Alguna debilidad en su magia. Lucius permaneció callado unos segundos. Parecía cansado incluso de recordar. Lucius soltó una risa seca, amarga. ¿Debilidad? Esa niña no tiene debilidades. Pero suspiró y comenzó su relato. Después de perderlo todo, mi fortuna, mi estatus, mi familia, ese demonio en cuerpo de niña decidió mostrarme una misericordia cruel. Me dejó la ropa que llevaba puesta y nada más. Hizo una pausa, recordando. La palabra misericordia sonó extraña en su boca. Su expresión se endureció. Logré descansar lo suficiente para reunir fuerzas y viajar a Francia. Tenía dinero guardado allí, en una bóveda secreta que el ministerio conocía, ni los carroñeros políticos podían tocar. Dolores escuchaba atentamente, sus ojos de sapo parpadeando. Continúa. Lucius continuó. En Francia me encontré con un antiguo mortífago. Plata. Un oportunista elegante, peligroso, de esos que sobreviven cambiando de lealtad en el momento correcto. La niebla roja pareció agitarse apenas alrededor de ellos. Me ofreció ayuda, dijo Lucius. Protección, contactos, hombres. A cambio quería apoyo contra la familia de la Cour. El apellido quedó suspendido en el aire con un matiz desagradable. Lucius soltó una risa amarga. Debí entender entonces que aquello terminaría mal. Según explicó, el plan consistía en capturar a las hijas de la familia, era una venganza personal nada más. Lucius apretó la mandíbula. Acepté. Fue mi condena. ¿Qué ocurrió? Logramos capturar a las hijas de Delacour. Pero alguien las rescató. Al principio pensé que era solo otra bruja metiéndose donde no debía, murmuró Lucius mientras fruncía lentamente el ceño. Pero ahora que lo pienso. Se quedó callado unos segundos. La chica que apareció, se parecía mucho a Selene Wood. Dolores abrió los ojos con sorpresa. ¿Selene? Lucius asintió lentamente. Más adulta, añadió. Mayor. Pero tenía los mismos ojos. La misma manera de mirar a la gente como si ya supiera exactamente cómo terminaría todo.
El antiguo patriarca Malfoy tragó saliva. Después de eso apenas recuerdo fragmentos. Sombras. Gritos. Plata muriendo quizás, no sé bien, mi mente divaga mucho. Y luego. Movió una mano alrededor del vacío infinito. Esto. Dolores sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque aquella historia insinuaba algo peor que una simple prisión mágica. Lo cual hacía presente que la red de la joven Selene era mucho más compleja y peligrosa de lo que jamás había sospechado. Entonces estamos más perdidos de lo que creía. Mientras la lenta mente de Dolores intentaba asimilar lo dicho por Lucius, fue cuando el ambiente cambió abruptamente. No hubo sonido. No apareció un portal. Simplemente, Selene estaba ahí. Selene apareció ante ellos de la nada, como si siempre hubiera estado allí, tejida en la misma tela del vacío rojinegro. Ambos se sobresaltaron. Lucius retrocedió un paso, sus ojos reflejando un miedo que ni siquiera intentó ocultar. Dolores, en un acto reflejo de pura supervivencia, levantó su varita y apuntó directamente al rostro de la niña. El gesto resultó inútil. Selene ni siquiera miró el arma. La ignoró con una indiferencia tan absoluta que volvió el acto todavía más humillante. Si bien por un momento parecía encontrar el gesto tan patético como adorable la ojiverde. Luego levantó un dedo y señaló a Dolores como quien da una instrucción menor. Fue suficiente. Al instante, varios ninjas de la sombra cayeron sobre Dolores como una marea oscura, rodeándola, envolviéndola en capas de negrura desde distintos ángulos. Umbridge intentó gritar, pero las sombras le sellaron la boca, los ojos, hasta que su cuerpo se desvaneció en la oscuridad. Entre forcejeos desesperados. Todo ocurrió en segundos. Lucius se cubrió el rostro con los brazos por puro reflejo, esperando algún castigo similar. Pero Selene no hizo nada. Ni siquiera lo miró. Simplemente se dio la vuelta y desapareció tan silenciosamente como había llegado. El antiguo Malfoy permaneció inmóvil varios segundos antes de bajar lentamente los brazos, respirando con dificultad innecesaria para alguien atrapado en un lugar donde ni el hambre ni el sueño existían ya de forma normal. Muy lejos de aquel vacío, Dolores cayó violentamente sobre piedra húmeda. La aterradora transición terminó sin ceremonia alguna. Dolores cayó desde una altura considerable, golpeando el suelo de piedra con un gemido sordo. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. Parpadeó, aturdida, mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. Estaba en una caverna subterránea de proporciones monumentales. Una sala alargada, diseñada para ser imponente y aterradora, iluminada tenuemente por una extraña luz verdosa que parecía emanar de las propias paredes. A ambos lados, altos pilares de piedra se alzaban hacia la oscuridad del techo, cada uno tallado con serpientes entrelazadas que parecían moverse en la penumbra. Dolores se incorporó lentamente, su varita aún en la mano, temblando. ¿Dónde? Susurró, su voz resonando en la vastedad de la caverna. No hubo respuesta. Solo el eco de su propia respiración agitada y el leve susurro de algo que se arrastraba en la oscuridad. Dolores levantó la cabeza lentamente mientras intentaba contener el temblor de sus manos. Entonces comprendió dónde estaba. La Cámara de los Secretos. Y por primera vez desde que todo comenzó, el miedo político y social desapareció por completo, reemplazado por algo mucho más primitivo. Terror puro. Debería titularlo como Diario y el sapo, pensaba la Snape. De un momento a otro Umbridge sintió que algo le golpeaba la cara. Soltó un pequeño chillido ahogado y retrocedió torpemente. El objeto cayó frente a ella con un golpe seco sobre la piedra húmeda. Era un libro viejo. Vacío. O al menos eso parecía. De cubierta gastada, páginas amarillentas y vacías. Sin título. Sin autor. Lo recogió con desconfianza, sus dedos rozando el cuero desgastado. Las páginas comenzaron a moverse solas. Un viento invisible las agitó, y antes de que Dolores pudiera arrojar el maldito objeto lejos, su conciencia fue arrastrada hacia su interior. Dolores se encontró en un espacio blanco e infinito. Frente a ella, un joven alto, de cabello oscuro y rasgos angulosos, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dolores Umbridge, dijo Tom Riddle,
Su voz suave como el terciopelo. ¿Qué mente tan interesante tienes? ¿Quién eres? Suéltame inmediatamente, exigió ella, pero su voz sonó débil en aquel espacio vacío. Tom ignoró su demanda. Caminó a su alrededor, sus dedos rozando sus sienes, extrayendo recuerdos como quien hojea un libro. Ah, murmuró, deteniéndose. ¡Qué fascinante! Vio lo que ella había ocultado durante décadas. Vio a Dolores despreciando obsesivamente su origen, avergonzándose de su madre Mogel, ocultando detalles familiares, construyendo cuidadosamente una imagen falsa de pureza sanguínea mientras perseguía reconocimiento y autoridad dentro de un sistema que jamás la habría aceptado completamente de saber la verdad. Tom quedó inmóvil dentro de aquel mar de recuerdos. Porque era inquietantemente familiar. Demasiado. Aquello se parecía demasiado a sí mismo. A los años en que todavía era solo un recluta brillante y ambicioso en Hogwarts. A la vergüenza silenciosa hacia su propio padre Mogel. A la necesidad enfermiza de reinventarse como algo superior, más puro, más digno de temor y admiración. Por un momento, Tom sintió algo parecido a repulsión. No hacia Dolores. Hacia el reflejo. La mente de Umbridge era desagradable, mezquina y cruel, pero debajo de toda esa obsesión por el control y la autoridad existía un núcleo que él reconocía perfectamente. Miedo al origen. Miedo a ser considerado inferior. Tom recorrió más recuerdos con rapidez brutal. Decretos injustos. Sonrisas falsas. Castigos disfrazados de disciplina. La satisfacción enfermiza que Dolores sentía al humillar a otros bajo una fachada de corrección institucional. Y sin embargo, todo eso estaba construido sobre inseguridad. La ironía no pasó desapercibida para él. El gran defensor de la pureza resultaba ser una mujer escondiéndose desesperadamente de su propia sangre. Dentro del diario, Tom soltó una risa baja y amarga. El odio hacia su madre Mogel. La vergüenza de tener sangre sucia corriendo por sus venas. La obsesión por ocultarlo. Las mentiras tejidas para hacerse pasar por una sangre pura. Cada documento falsificado. Cada persona que había silenciado para proteger su secreto. Tom soltó una risa baja. Es casi poético, dijo, y sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento. Hiciste exactamente lo que yo hice, hace tanto tiempo. Dolores sintió un escalofrío que no podía explicar. Yo no soy como tú. No. Tom inclinó la cabeza, divertido. Yo también odiaba a mi padre Mogel. Yo también construí una fachada de sangre pura. Yo también eliminé a cualquiera que amenazara con exponer mi verdad. Se inclinó, acercando su rostro al de ella. Tú y yo, Dolores, somos más parecidos de lo que te gustaría admitir. La mente de Umbridge se retorció, atrapada en su propia prisión, mientras las palabras de Tom resonaban en su cabeza como una sentencia. Una ironía que no escapó a su percepción mientras se acomodaba en su nueva y repugnante vivienda. Había encontrado a alguien que le recordaba demasiado al joven Tom Riddle que una vez juró convertirse en algo completamente distinto a sus orígenes. Y honestamente, eso le resultó más incómodo que aterrador. Selene Evans ya había preparado múltiples posibilidades para lidiar tanto con Dolores Umbridge como con el fragmento de Tom Riddle atrapado en el diario. Había diseñado escenarios, tiempos, reacciones probables, incluso métodos distintos según cuál de los dos demostrara mayor resistencia mental. El problema era uno muy simple. Había calculado mal. Había dispuesto el diario como una trampa, sí, pero esperaba que Riddle y Umbridge se enredaran en una lucha de voluntades que le diera tiempo. La realidad tenía la desagradable costumbre de ignorar los planes elegantes. Porque Selene había subestimado algo importante. Tom y Dolores eran demasiado parecidos. No en personalidad superficial, pues Tom poseía carisma y presencia donde Umbridge apenas inspiraba rechazo. Pero en el núcleo, sí eran inquietantemente similares. Ambos odiaban la parte Mogel de su origen familiar. Ambos reescribieron su historia personal para construir una identidad más aceptable a sus propios ojos. Ambos necesitaban sentirse superiores para ocultar inseguridades antiguas. Esa similitud creó una conexión inmediata.
no una alianza. Algo peor. Tom Riddle no compartía poder. Lo tomaba. En cuanto encontró compatibilidad suficiente dentro de la mente de Dolores, aplastó su conciencia sin dudarlo. No hubo negociación, ni manipulación lenta, ni seducción psicológica elaborada. Simplemente invadió el espacio mental disponible y se impuso con la brutalidad dominante que siempre lo caracterizó. La expresión en el rostro de Dolores cambió de forma extraña, como si distintas emociones intentaran ocupar el mismo espacio y solo una lograra imponerse. Los ojos, antes llenos de miedo, comenzaron a endurecerse poco a poco con una inteligencia fría y antigua. Y eso tomaría a Selene por sorpresa. Quien creyó tener días para preparar la siguiente etapa de su plan, lo cual lamentablemente no sería así. Dentro de la Cámara de los Secretos, el cuerpo de Dolores comenzó a moverse lentamente. No con la torpeza de una mujer mayor y dolorida, sino con una mecánica precisa, calculada. Los brazos se estiraron, los dedos se abrieron y cerraron, probando las articulaciones. El cuello giró, crujiendo, y los ojos, ahora más oscuros, más profundos, parpadearon lentamente. Tom Riddle frunció el ceño dentro de su nuevo recipiente. No es ideal, murmuró con la voz de Umbridge, pero con una entonación completamente distinta. Demasiado bajo. Demasiado femenino. Y estas arrugas. Golpeó su propio rostro con la palma, como si pudiera alisar la piel flácida. Luego inspeccionó las manos regordetas, los dedos cubiertos de anillos horteras. Pero servirá. Si es desagradable, murmuró con evidente repulsión. La voz seguía siendo la de Dolores, pero el tono ya no le pertenecía. Tom en el cuerpo de Umbridge levantó la cabeza y olfateó el aire como un depredador. Comenzó a caminar, sus pasos aún torpes pero ganando confianza, hacia la salida de la caverna. Poseyendo el cuerpo de Dolores Umbridge, Tom Riddle se orientó rápidamente en la Cámara de los Secretos. Con total familiaridad. Aquel espacio le pertenecía mucho antes de ser un mero recuerdo atrapado en un diario. Caminó con pasos firmes hacia uno de los muros de la caverna. Sus ojos, los ojos de la mujer de rosa chillón, pero con una inteligencia mucho más afilada, recorrieron las tallas de serpientes entrelazadas en los pilares. Sí, sí, murmuró, pasando una mano sobre la piedra. La Cámara de los Secretos. El diseño original de Salazar Slytherin. Repasó mentalmente la estructura oculta bajo Hogwarts. La entrada del baño era la más conocida, la ceremonial, la diseñada para impresionar y mantener el secreto en tiempos normales. Los recuerdos de cómo había despertado al basilisco, había orquestado la muerte de Myrtle Warren, había culpado a Hagrid lo grande que le encerraran por un tiempo llegaron. Pero no era la única ruta funcional, para los que seguían las reglas. Salazar Slytherin no era tonto. Había construido rutas de escape. Tom se detuvo frente a una sección de pared que parecía idéntica a las demás. Pero él conocía el secreto. Presionó una de las escamas de la serpiente tallada, y la piedra se deslizó hacia un lado, revelando un túnel oscuro. Los túneles de alcantarillado, dijo, satisfecho, conectados a la cámara, formaban una red mucho más extensa y antigua de lo que incluso algunos profesores sospechaban. Eran enormes conductos ocultos entre muros y profundidades de piedra, modificados mágicamente durante generaciones para permitir el desplazamiento del basilisco. Y el basilisco no era precisamente pequeño. 15 metros de monstruo reptiliano necesitaban espacio suficiente para moverse sin atascarse cada vez que recibía órdenes del heredero de Salazar Slytherin. Para un humano caminar acá es un paseo. Se adentró en la oscuridad sin dudar. El túnel era húmedo, con un olor rancio a agua estancada y piedra milenaria. Las paredes estaban cubiertas de musgo verdoso que brillaba débilmente, proporcionando apenas suficiente luz para ver. El suelo era irregular, con pequeños canales de agua corriente que serpenteaban entre las piedras. Tom avanzó con paso seguro, su mente trabajando a toda velocidad. Este cuerpo es débil, pero servirá temporalmente. Necesito encontrar un lugar seguro donde poder mejorar mi situación. Quizás recuperar mi propia forma. O encontrar un recipiente más adecuado. Mientras caminaba, sus dedos rozaron la varita de Dolores. La sacó, la inspeccionó. Abeto y pelo de unicornio, murmuró con desdén.
adecuada para una sentimental. Pero servirá. Sin embargo, la persona misma de Dolores la detestaba aquella apariencia. El vestido rosa. La voz. Las manos rechonchas. Pero funcional seguía siendo funcional. Finalmente llegó a uno de los antiguos túneles auxiliares, oculto tras una pared parcialmente cubierta de humedad verdosa. Las serpientes talladas alrededor reaccionaron apenas al percibir Parcel, apartándose lentamente como si la piedra obedeciera todavía a su verdadero amo. Tom sonrió apenas. Eso era mejor. El conducto descendía primero y luego ascendía en espiral hacia niveles superiores del castillo. No conducía directamente a zonas concurridas, pero sí ofrecía una salida discreta cerca de áreas de mantenimiento abandonadas. Perfecto para moverse sin ser visto. Mientras avanzaba por el túnel húmedo y oscuro, Tom comenzó a reorganizar prioridades. Escapar primero. Entender qué tanto sabía Selene Evans después. Porque algo le resultaba evidente. Aquella chica no era simplemente otra estudiante entrometida. Había preparado demasiadas cosas alrededor suyo, demasiados planes simultáneos, demasiadas contingencias. Incluso ahora, Tom sospechaba que ella probablemente ya había notado que perdió el control de la situación. Y eso lo irritaba. Porque Tom Riddle prefería ser quien sorprendiera a los demás, no quien apareciera como una variable inesperada dentro del esquema de otra persona. Tom Riddle avanzó por los antiguos corredores de mantenimiento con creciente seguridad. El cuerpo de Dolores Umbridge seguía siendo desagradable, pero ya respondía con suficiente precisión como para moverse sin torpeza evidente. Esperaba encontrar pasillos vacíos. Oscuridad. Silencio. En cambio, tras girar una esquina parcialmente iluminada por antorchas antiguas, encontró algo completamente distinto. Una pareja de alumnos besándose con la despreocupación típica de quienes creen estar escondidos. Tom se detuvo. Los reconoció de inmediato. Harry Potter. Y Ginny Weasley. Por un instante incluso él quedó sorprendido por aquella coincidencia absurda. Luego sonrió lentamente. No con furia. Con satisfacción. Porque aquello no era una molestia. Era suerte. Tom sonrió con los labios de Dolores mientras observaba a la pareja. Harry Potter y Ginny Weasley, absortos el uno en el otro, ajenos al peligro que se acercaba. ¡Qué conmovedor! Levantó la varita. La punta apuntó directamente al pecho de la pelirroja. Si bien podía matarlo en ese mismo instante. Al niño destinado a derrotar al Señor Oscuro. El símbolo involuntario de resistencia que tanto seguían para retarle. No sería rápido. No después de todo lo que representaba. Harry Potter debía sufrir primero, y qué mejor forma que obligarlo a ver morir a alguien importante antes de acabar con él. Empezó a decir, Avada. La palabra bastó para romper el momento. O eso pensó. Harry reaccionó. No por haber oído el hechizo, sino por el movimiento. Giró la cabeza, vio a la figura de Rosa con la varita extendida, y en un instante se interpuso, rodeando a Ginny con su cuerpo. Pero el hechizo no salió. Una luz verde brilló desde la varita de Dolores, pero no disparó ningún rayo. En su lugar, una aura verde esmeralda envolvió el cuerpo de la exsecretaria. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió en un grito silencioso. Y cayó. Muerta. Entonces ocurrió algo peor. Un humo espectral emergió lentamente del cadáver. Oscuro, translúcido, retorciéndose como una sombra arrancada a la fuerza del cuerpo que acababa de habitar. Tom. La fragmentada esencia de Riddle flotó unos segundos sobre el cuerpo de Dolores mientras Harry observaba aquello completamente confundido. Y Tom entendió de inmediato lo ocurrido. El cuerpo no soportó la magia. O quizá. Dolores Umbridge era tan incompatible con el verdadero poder de Voldemort que el hechizo terminó destruyéndola desde dentro antes de completarse. La ironía resultaba ofensiva. El humo espectral vibró con furia silenciosa mientras Harry levantaba lentamente la mirada, todavía protegiendo a Ginny detrás suyo. Por primera vez en mucho tiempo, Tom Riddle experimentó algo cercano a la humillación absoluta.
Había tenido la oportunidad perfecta. Y la perdió por culpa del cuerpo más ridículo y defectuoso imaginable. Harry y Ginny observaron, petrificados, mientras el humo se desvanecía como la noche con la llegada de la mañana de un nuevo día. Silencio. El cuerpo de Dolores yacía inerte en el suelo de mantenimiento. La varita rodó fuera de su mano. Ginny fue la primera en hablar, su voz temblorosa. ¿Qué acaba de pasar? Harry no respondió. Solo miró el cadáver, luego el lugar donde el humo había desaparecido, y susurró. Selene. El silencio que siguió a la muerte de Dolores duró apenas 3 segundos. Entonces el infierno se desató. En el Ministerio de Magia, el detector de magia no autorizada comenzó a ulular como una bestia herida. Agentes del Departamento de Seguridad Mágica se agolparon frente al mapa encantado, viendo cómo una coordenada exacta dentro de Hogwarts parpadeaba en rojo sangre. Pero el detector era incapaz de identificar el hechizo. Incapaz de identificar al lanzador. Solo sabía que algo había ocurrido. Eso bastó para provocar caos organizado. Los chismoscopios repartidos entre profesores comenzaron a girar y emitir agudos pitidos de advertencia. Algunos brillaron tanto que parecían pequeñas sirenas metálicas vibrando sobre escritorios y bolsillos. El de Dumbledore, en su escritorio, giraba sobre sí mismo como una peonza poseída. El de McGonagall cayó al suelo desde su bolsillo, rebotando y sonando como un despertador furioso. En el despacho del director, un mapa mural de Hogwarts se iluminó con puntos rojos en el ala de mantenimiento. El sensor de ocultamiento que Filch había instalado, un artilugio Mogul modificado mágicamente, comenzó a chillar como un cerdo al degüello. Argus Filch, que estaba en su oficina, saltó de su silla. ¿Ahora qué?, gritó, mientras agarraba su garrote y corría por los pasillos. Campanas menores resonaron, agujas encantadas comenzaron a moverse frenéticamente y varios mapas mágicos señalaron actividad irregular en zonas internas del castillo. Hogwarts entró en protocolo defensivo. Percy Weasley estaba en la torre de Gryffindor, realizando una ronda de supervisión, cuando sintió el cambio en el aire. Penélope Clearwater, su novia secreta y compañera prefecta, apareció corriendo por el pasillo, pálida. Percy, el sistema. Lo se respondió él, con una calma que no sentía. Actívalo. Penélope asintió y ambos perfectos, con un afán de orden casi patológico, al unísono, canalizaron magia hacia el encantamiento aullante con una rapidez casi militar. El resultado fue brutal. Un grito ensordecedor recorrió cada pasillo del castillo, reverberando por muros y escaleras como el de 1000 mandrágoras adultas, estalló en cada rincón del castillo. No era un grito de dolor, sino de alerta pura. Un sonido diseñado para desorientar a cualquier intruso y obligar a los estudiantes a taparse los oídos y correr a sus salas comunes. Los pasillos se llenaron de alumnos corriendo, algunos llorando, otros riendo nerviosamente por el caos. Puertas abriéndose. Pasos apresurados. Gritos confundidos. Los retratos y gárgolas cobraron vida. Por aquí, queridos. Zona segura en la biblioteca. Gritó el retrato de una bruja anciana desde su marco. No vayan al ala este. Está sellada. Advirtió una gárgola desde su pedestal, moviendo su cabeza de piedra. Los cuadros actuaban como un sistema de vigilancia vivo, sus ojos siguiendo cada movimiento, reportando mentalmente a Dumbledore cualquier anomalía. Algunos avisaban de movimientos sospechosos. Las gárgolas encantadas giraban la cabeza siguiendo sonidos extraños y bloqueaban accesos secundarios. Todo Hogwarts parecía despertar al mismo tiempo. Entonces llegó el siguiente paso defensivo. Colloportus en masa. Un destello azul recorrió el ala de mantenimiento. Puerta tras puerta se sellaron con cerrojos invisibles. Las entradas al túnel por el que Tom había salido quedaron bloqueadas. Cualquier acceso al área donde yacía el cuerpo de Dolores quedó herméticamente cerrado. Harry y Ginny, aún en el lugar, escucharon el sonido de los cerrojos mágicos activándose a su alrededor. «Estamos atrapados aquí», dijo Ginny, apretando la mano de Harry. Él negó con la cabeza, mirando el cuerpo inerte de Dolores y el rastro de humo ya desvanecido. «No.
Alguien nos atrapó aquí para protegernos. Y en medio de todo ese caos organizado, algo más se activó. Las salamandras pegajosas. Las criaturas comenzaron a desplazarse por muros y techos como depredadores silenciosos respondiendo a un estímulo esperado desde hacía semanas. Sus cuerpos viscosos brillaban tenuemente mientras convergían hacia las anomalías detectadas. Selene Evans observó el inicio del operativo desde cierta distancia. Y aunque mantenía el rostro tranquilo, en el fondo entendía perfectamente lo que acababa de ocurrir. El juego había cambiado antes de tiempo. Y ahora Hogwarts entero estaba reaccionando contra una amenaza que ni siquiera comprendía todavía. Mientras el caos controlado se expandía por Hogwarts, Selene Evans se deslizó discretamente fuera de la vista de los demás y abrió un pequeño portal oculto tras un corredor vacío. Lo atravesó sin perder tiempo y apareció en lo que llamaba, con una mezcla de ironía y orgullo, su sala de control. El lugar estaba lleno de varias versiones de ella misma, trabajaban simultáneamente revisando información, ajustando rutas de vigilancia y observando las señales emitidas por las salamandras pegajosas. ¿Qué ocurrió?, preguntó Selene apenas entró. Los clones se miraron entre sí. No lo sabemos, respondió una de ellas. Solo vimos la activación masiva de protocolos y luego la interrupción de varios sensores internos cerca del ala este. Selene frunció ligeramente el ceño. Eso no le gustaba. Tomó uno de los espejos mágicos y comenzó a revisar distintos pasillos y aulas del castillo. Las imágenes cambiaban rápidamente, mostrando estudiantes encerrados, profesores movilizándose, salamandras recorriendo techos y aurores entrando por las puertas principales. Demasiado terreno. Demasiados posibles objetivos. Y muy poco tiempo para actuar sin llamar atención. Cuando detectó la llegada formal de los aurores, comprendió que ya no podía seguir operando como supervisora invisible. Tenía que regresar al papel más seguro. Estudiante. Nada más. Ocultando su verdadera naturaleza detrás de una máscara de inocencia para no levantar sospechas. Selene cerró el portal justo cuando los primeros aurores llegaban a donde estaba. Su sala de control se desvaneció, y ella se mezcló con el torrente de estudiantes que eran conducidos a sus salas comunes. Maldición. 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 Murmuraba ella para sí misma. Las puertas solo se abrían para profesores autorizados y personal del ministerio. Los aurores recorrían corredores sellados mientras interrogaban cuadros, fantasmas y prefectos. Las horas siguientes fueron tensas. Demasiado silenciosas. Hasta que finalmente encontraron el cuerpo. Harry Potter y Ginny Weasley estaban cerca cuando los profesores y aurores llegaron. Harry mantenía abrazada a Ginny con firmeza, impidiendo deliberadamente que ella mirara directamente el cadáver. Porque incluso alguien como Dolores Umbridge resultaba perturbadora al morir de aquella manera. El cuerpo estaba rígido. La expresión congelada entre horror y sorpresa. Y lo más inquietante era la ausencia de señales claras de combate. Los interrogatorios comenzaron casi de inmediato. ¿Cómo llegó Dolores Umbridge a Hogwarts? ¿Por qué estaba allí? ¿Intentó lanzar una maldición asesina? ¿Contra quién? No había respuestas concretas. Horas después, Harry y Ginny fueron separados para ser interrogados por separado. Los aurores, Kingsley Shacklebolt, Tonks y otros, revisaron la escena una y otra vez. El cuerpo de Dolores yacía donde había caído. La varita aún en el suelo. La autopsia mágica confirmó lo que todos sospechaban, había muerto por un rebote de maldición asesina. Pero, ¿quién había lanzado el Avada Kedavra? ¿Y contra quién? No vimos nada, repitió Harry, por 10ª vez. Estábamos hablando. Y ella apareció. Levantó la varita. Y cayó muerta. ¿No vieron a nadie más? ¿No escucharon ningún hechizo? Preguntó Shacklebolt, su voz seria. Solo el grito de la alarma, respondió Ginny, pálida pero firme. Y luego todo se selló. Los aurores intercambiaron miradas. Ninguno de los sensores había detectado un segundo lanzador. Ningún rastro de magia adicional.
Era como si Dolores hubiera intentado asesinar a alguien, y la magia misma la hubiera castigado. Pero eso era imposible. ¿O no? Y mientras el ministerio comenzaba a construir teorías apresuradas, Selene observó el operativo desde la distancia con el rostro cuidadosamente neutral. Porque había una cosa que entendía perfectamente. Aquello ya había dejado de ser un incidente controlable. Ahora era un misterio oficial del mundo mágico. Molly Weasley llegó a Hogwarts prácticamente como una tormenta pelirroja. Apenas cruzó las puertas del castillo comenzó a hacer preguntas, exigir explicaciones y revisar con desesperación que todos sus hijos estuvieran completos y respirando. Su voz resonaba por los corredores con esa mezcla única de amor genuino y dramatismo que podía hacer sentir culpable incluso a las paredes. A su lado, Lily Evans parecía mucho más silenciosa, aunque no menos afectada. Observaba el movimiento de aurores, profesores y estudiantes con una incredulidad difícil de ocultar. Hogwarts volvía a sentirse como un lugar al borde del desastre. Mientras varios aurores explicaban procedimientos y restricciones a los adultos presentes, Selene se acercó con aparente curiosidad hacia Harry Evans y Ginny Weasley. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó en voz baja. Ginny respondió primero, todavía alterada. Dolores apareció de repente, dijo apresuradamente. Nos apuntó directamente. Harry asintió con tensión visible. Intentó lanzar la maldición asesina, añadió. Yo me puse enfrente de Ginny y entonces ella murió. La frase quedó incompleta porque ni él entendía realmente cómo ocurrió. Selene permaneció callada unos segundos mientras analizaba mentalmente la información. No parecía actuar como alguien sorprendida, sino como alguien reorganizando piezas demasiado rápido. Entonces llegaron Kingsley Shacklebolt y Albus Dumbledore. Kingsley habló primero, con tono profesional. No deben discutir detalles de la investigación con otras personas. La frase provocó una inmediata mirada fría de Selene. ¿Y qué tal con los familiares?, preguntó mientras abrazaba a Harry con naturalidad protectora. Porque creo que después de un intento de asesinato tienen derecho a saber algo. El comentario obligó a varios aurores a intercambiar miradas incómodas. En ese momento aparecieron también Amelia Bones y Rufus Scrimgeour. La presencia de Rufus alteró ligeramente el ambiente. No necesitó decir nada. Selene lo notó de inmediato. Selene sintió el peso de la mirada de Scrimgeour antes de que él pronunciara palabra. Era una mirada que ya conocía bien, la de un hombre que no confiaba en nadie, que veía conspiraciones en cada sombra. Y la forma en que él la observaba no era abiertamente hostil, pero tampoco amable. Era una mirada analítica, evaluadora, propia de alguien acostumbrado a identificar riesgos antes de que otros siquiera notaran patrones. Scrimgeour estudiaba personas igual que otros estudiaban expedientes. Y en ese instante, Selene comprendió algo importante. Rufus ya había escuchado demasiado sobre ella antes de llegar ahí. Está midiendo su peligro potencial. Señorita. Scrimgeour consultó un pergamino que sostenía. Selene Evans, hermana de Harry. Adoptiva, corrigió ella con una sonrisa dulce, pero a la verdad era su medio hermana por parte de madre, cosa que no se debe saber aún, sin soltar a Harry. Pero sí, soy su hermana. Amelia Bones, en cambio, era más directa. Su monóculo en el ojo y su postura firme hablaban de una mujer que no toleraba tonterías. Parecía más concentrada en la escena del crimen que en juegos políticos. Observaba el entorno, los rastros mágicos, los testigos y las inconsistencias del incidente con fría atención profesional. Mientras tanto, Dumbledore permanecía silencioso. Demasiado silencioso. El director observó un momento a Harry, luego a Ginny y finalmente a Selene. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, varios presentes comenzaron a notar algo inquietante. Cada vez que ocurría un incidente imposible en Hogwarts, Selene Evans terminaba peligrosamente cerca del centro de la situación. Necesitamos hablar con Harry y Ginny a solas. Sin familiares presentes. Declaró Amelia. Molly Weasley bufó, sus brazos cruzados. Ya los han interrogado durante horas. Son solo niños. Son testigos de una muerte, la interrumpió Bones con calma.
Y hasta que entendamos qué ocurrió exactamente, todos son sospechosos. Lily Evans, que había permanecido en silencio, apretó la mano de Harry. No voy a dejar que lo interroguen sin un abogado. Scrimgeour sonrió, pero no era una sonrisa amable. Señora Potter, esto no es un interrogatorio. Es una investigación. Y cuanto más cooperen, más rápido podremos. ¿Más rápido podrán qué? Interrumpió Selene, soltando a Harry y dando un paso al frente. Cubrir las huellas de cómo la exsecretaria del anterior corrupto ministro de magia logró infiltrarse en Hogwarts sin que nadie la detectara. ¿O encontrar al verdadero responsable de su muerte, que claramente no fue mi hermano? Hubo un silencio incómodo. Dumbledore, que había permanecido observando desde la entrada, carraspeó suavemente. Quizás podríamos continuar esta conversación en mi despacho. Todos estamos del mismo lado, después de todo. Scrimgeour no apartó la mirada de Selene. Por supuesto, director. Todos estamos del mismo lado. Pero su tono decía otra cosa. Poco después, el despacho de Albus Dumbledore albergaba a una concurrencia inusualmente numerosa y cargado de tensión, magia y olor a té frío olvidado. Mally Beasley, presa de la angustia, no se despegaba de Ginny, vigilando cada sombra ante la posibilidad de una nueva agresión. Lily Evans, afectada por lo sucedido, intentaba contenerse frente a Harry y Selene. Los jefes de las casas Gryffindor y Slytherin presentes. También estaban presentes Ron Weasley, algunos aurores y varios miembros del personal escolar mientras discutían qué ocurriría a partir de ese momento. Procedimientos. Investigaciones. Restricciones. Todo sonaba importante y, al mismo tiempo, insuficiente. Entonces Selene habló. Disculpen, preguntó con aparente inocencia, ¿ya revisaron la varita de Dolores? Quiero decir, si estaba bloqueada o defectuosa. La pregunta atrajo inmediatamente la atención de todos. Kingsley frunció el ceño. Selene continuó antes de que alguien interrumpiera. Las armas muggles, como las pistolas, necesitan el cañón libre de obstrucciones. Si algo bloquea la salida cuando disparan, el arma puede estallar en manos del usuario. La comparación provocó varias expresiones incómodas entre magos menos familiarizados con tecnología Mogul. Kingsley Sackclebolt respondió finalmente. La varita estaba en perfecto estado. Nada roto, nada defectuoso. Materiales normales también, abeto y pelo de unicornio. Selene repitió lentamente las últimas palabras. ¿Pelo de unicornio? Luego asintió apenas. Ya veo. Kingsley la observó con atención. ¿Sabes algo que nosotros no? Selene guardó silencio unos segundos antes de responder. Tengo una sospecha, o más bien una certeza. Entonces levantó la mirada hacia Dumbledore. El año pasado, dijo lentamente, si no recuerdo mal, Quirinus Quirrell, poseído o parasitado por Lord Voldemort, mató unicornios y bebió su sangre. El ambiente se tensó inmediatamente. Y sabemos lo que implica eso, continuó Selene. La sangre de unicornio mantiene con vida, pero también maldice. Tal vez, la varita reaccionó contra alguien marcado por esa clase de corrupción. Kingsley abrió apenas los ojos. Selene siguió hablando antes de que alguien la detuviera. Dolores estaba poseída por Voldemort. O al menos por una parte de él. Porque honestamente, la otra opción sería asumir que existe otro mago tenebroso sin cuerpo maldito al matar a una criatura mágica sagrada rondando Hogwarts. Nadie respondió. La teoría sonaba absurda. Y al mismo tiempo, encajaba demasiado bien. Un silencio pesado cayó sobre el despacho de Dumbledore. Los retratos de los directores anteriores se inclinaron hacia adelante, interesados. Fawkes, en su percha, emitió un trino suave. Kingsley fue el primero en romper el silencio. Eso, es una teoría muy sólida, señorita Evans. No es una teoría, corrigió Selene, cruzando los brazos. Es lógica. El pelo de unicornio en la varita de Dolores reaccionó al alma de quien la empuñaba. Tom Riddle, o Voldemort, o como quieran llamarlo,
bebió sangre de unicornio para mantenerse con vida. Y como todos sabemos, matar a un unicornio trae una maldición. Pero Dolores no mató al unicornio, objetó Percy, desde un rincón. Fue Quirrell, o Voldemort a través de él. El alma de Voldemort estaba dentro de Quirrell cuando bebió esa sangre, respondió Selene. Y luego esa misma alma poseyó a Dolores. La maldición no distingue entre cuerpos. Reconoce al alma. Mally Weasley se persignó instintivamente. ¿Santo cielo? Lily Potter miró a su hija adoptiva, que en realidad era su hija biológica, con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo sabes todo eso, Selene? Selene dudó un segundo. No podía decirles que había investigado la maldición del unicornio por su cuenta, que había pasado horas en la biblioteca restringida, que había hablado con Hagrid sobre las criaturas mágicas sagradas. Leo mucho, respondió, encogiéndose de hombros. Y tenía curiosidad sobre por qué Quirrell no podía tocar a Harry en primero. Dumbledore, que había permanecido en silencio, asintió lentamente. Una observación brillante, Selene. La conexión entre la sangre de unicornio y la varita de pelo de unicornio es poética, en cierto modo. La misma criatura que maldijo al alma de Voldemort fue la que selló su destino en ese momento. Scrimgeour, sin embargo, no parecía convencido. Suponiendo que eso sea cierto, ¿dónde está ahora esa alma? No desapareció. Solo fue expulsado del cuerpo de Dolores. Selene sostuvo su mirada. Eso, señor Scrimgeour, es lo que todos deberíamos estar buscando. La oficina de Albus Dumbledore se sentía cada vez más sofocante. En medio de ese ambiente cargado, Selene rompió el silencio con una tranquilidad imperturbable. ¿No deberíamos involucrar a Hermione Granger?, sugirió. Es una bruja sumamente brillante. Si compartimos parte de los datos con ella, tal vez confirme nuestra hipótesis, o descubra una alternativa útil. Amelia Bones levantó ligeramente las cejas ante la propuesta. Le sorprendía que alguien tan inteligente como Selene sugiriera incluir otra mente brillante en lugar de monopolizar la atención. Muchos prodigios preferían parecer infalibles. Selene, aparentemente, prefería acumular piezas útiles. Kingsley Shacklebolt no parecía convencido. Claramente consideraba que ya había suficientes civiles involucrados en el asunto. Pero al final Hermione fue llamada. La joven Gryffindor llegó visiblemente confundida y algo alarmada al encontrar tantos adultos importantes reunidos allí. Selene le explicó solo lo básico. Dolores Umbridge intentó lanzar la maldición asesina y terminó muriendo ella misma, un final que muchos considerarían poético justicia si no fuera por lo aterrador del evento. Hermione procesó aquello rápidamente, su mente analizando las variables a una velocidad impresionante. ¿Encontraron algo extraño en el cuerpo o en la zona?, preguntó casi de inmediato, cortando el silencio que llenaba la habitación. Los aurores intercambiaron miradas antes de mencionar los materiales de la varita, un detalle que parecía menor pero que era la clave del rompecabezas. Abeto y pelo de unicornio. Hermione abrió apenas los ojos al escuchar la combinación. Entonces dijo exactamente la misma teoría que Selene había planteado minutos antes, llegando a la misma conclusión por deductivo. La maldición de la sangre de unicornio, murmuró con gravedad. Si Voldemort estaba poseyendo a Dolores, quizá la varita reaccionó contra esa presencia. El silencio posterior fue bastante incómodo para Kingsley. Porque dos estudiantes acababan de llegar a la misma conclusión antes que varios aurores profesionales. Entonces la conversación descarriló violentamente. Charlie Weasley observó a Ginny y preguntó con tono sospechoso. ¿Y qué hacías exactamente a solas con Potter? Harry levantó la cabeza inmediatamente. Me apellido Evans, dijo molesto. Selene intervino antes de que la situación escalara. Deberías respetar la privacidad de Ginny, reprendió a Charlie. Además, ellos solo hacían lo mismo que ciertos prefectos hacen cuando están solos. La oficina quedó extrañamente silenciosa. Aunque bueno, añadió Selene con completa calma, espero que usen protección si van muy rápido. Ginny soltó un chillido ahogado de vergüenza. Selene. Lily Evans endureció el rostro. Señorita Evans, eso fue inapropiado.
Minerva McGonagall ya parecía preparada para quitar puntos. ¿De verdad?, preguntó Selene inocentemente. Entonces miró directamente hacia Percy Weasley y Penélope Clearwater. Ambos se pusieron rígidos. Y tanto Molly como Minerva notaron demasiado rápido aquella reacción. Selene sonrió apenas. Granger, ponte al lado de Ron. Hermione inmediatamente sospechó algo. ¿Qué estás haciendo? Aún así terminó siendo empujada cerca de Ron Weasley. Selene extendió las manos teatralmente. Den. Las parejas suelen mantenerse juntas. Señaló primero a Harry y Ginny. Luego a Percy y Penélope. Hermione se cruzó de brazos. Eso no prueba nada. Selene inclinó apenas la cabeza. Entonces explícame por qué la toga de Ron tiene tantos de tus cabellos encima. Ron se congeló. O quizá te estás quedando calva, continuó Selene. Aunque honestamente ustedes dos huelen mucho a como el otro. Hermione se puso roja inmediatamente. Gatita atrevida, añadió Selene antes de maullar suavemente y hacer un pequeño gesto felino con las manos. Eso fue demasiado. Te lavaré la boca con jabón. Hermione salió disparada detrás de Selene mientras la Slytherin esquivaba con movimientos elegantes casi parecidos a ballet, girando entre muebles y personas con irritante facilidad. Varias personas intentaron detenerlas sin éxito inmediato. Selene esquivó con gracia otro intento de agarre de Hermione, girando sobre sus talones como si estuviera en un escenario del Ballet Mágico de París. Su risa era ligera y cristalina, resonando por el pasillo de Hogwarts. ¡Ay, gatita, gatita! Miau. Volvió a maullar Selene, haciendo un elegante salto lateral mientras agitaba las manos como patitas de gato. Si solo digo la verdad. Ron, dile a tu brujita que los pelos rojos combinan muy bien con el castaño rebelde. Ron se puso rojo como un tomate, rascándose la nuca y mirando a cualquier lado menos a Hermione. ¿Podemos no hablar de pelos en mi toga? Por favor, Hermione, con el rostro ardiendo de vergüenza y furia, tropezó ligeramente al intentar girar tras Selene, pero se recuperó con una agilidad sorprendente. Sus movimientos eran más fluidos de lo normal, casi felinos, tal como había notado Minerva. La profesora McGonagall arqueó una ceja tan alto que casi tocó su sombrero. Señorita Granger, dijo Minerva con tono severo pero claramente divertido, contrólese. Y usted, señorita Selene, deje de provocar. 20 puntos menos para. Selene se detuvo de golpe detrás de una armadura, asomando solo la cabeza con una sonrisa inocente. ¿Para Gryffindor? Vamos, profesora, solo estoy fomentando la honestidad en las relaciones. Mire a Harry y Ginny, señaló con elegancia. O a Percy y Penélope, que parecen que van a desmayarse de la vergüenza colectiva. Percy carraspeó fuerte, ajustándose su placa, mientras Penélope fingía estar muy interesada en un tapiz de la pared. Molly Weasley cruzó los brazos, alternando miradas entre sus hijos y las chicas. Ginny, todavía abochornada por el comentario anterior, enterró la cara en el hombro de Harry Evans, como él insistía que le llamaran. Selene, te voy a matar después de que Hermione termine contigo, murmuró. Harry soltó una risa baja. Al menos ya no soy el único al que regañan por estar a solas con alguien. Hermione aprovechó el momento de distracción y se lanzó hacia Selene de nuevo, pero esta vez la bruja la esquivó con un giro de ballet perfecto, terminando en una reverencia teatral. Tigresa. Exclamó Selene riendo. Admítelo, Hermione. Hueles a Ron a kilómetros. Y él a ti. Es adorable. Como dos gatitos marcando territorio. Selene. Gritó Hermione, pero ahora había un leve tono de risa frustrada en su voz. Sus ojos brillaban con esa mezcla de enfado y diversión que solo Selene lograba sacar. Selene levantó una mano, aún jadeando por la persecución. Un momento. Primero dejemos que la señorita Granger acepte que ella y Ron son pareja oficial. Luego seguimos con teorías oscuras sobre maldiciones y materiales de varita corruptos. ¿Trato? Extendió la mano hacia Hermione con una sonrisa traviesa. Hermione se detuvo a unos pasos, respirando agitada,
el cabello más revuelto de lo normal y con un brillo casi animal en la mirada. Miró a Ron un segundo, quien le devolvió una sonrisa tímida y esperanzada, y luego bufó hacia Selene. «Eres imposible», gruñó, pero tomó la mano de Selene para sellar el trato, aunque no antes de darle un pequeño tirón vengativo que casi la desequilibra. Minerva suspiró, pero sus labios se curvaban ligeramente. «Fundadores, ayúdennos. Ahora sí, volvamos al tema serio antes de que alguien termine convertido en gato de verdad». Selene guiñó un ojo. «Solo si es un gato atigrado. Me quedaría genial». La oscuridad en la cámara de los secretos era casi tangible, un manto negro y viscoso que devoraba la luz de las antorchas mágicas que aún parpadeaban débilmente en las paredes de piedra serpenteante. Muy por debajo de Hogwarts. El fragmento de alma de Tom Riddle flotaba como una sombra viva, deformándose entre reflejos verdosos mientras pensamientos furiosos recorrían su conciencia fragmentada. No. No, no, no. La negación se repetía una y otra vez dentro de sí mismo. Cada intento había terminado en fracaso desde su llegada a Hogwarts. No logró matar ni a un solo nacido de Muggles. Perdió el control sobre Ginny Weasley después de ser derrotado indirectamente por Selene Evans. No consiguió abandonar el castillo. Y tampoco pudo matar a Harry Potter. Ese último pensamiento era el peor de todos. Porque Harry seguía sobreviviendo de formas que Tom comenzaba a considerar insultantes. El fragmento espiritual atravesó lentamente el aire húmedo de la cámara mientras el resentimiento se acumulaba. La situación empeoraba rápidamente. Hogwarts estaba bloqueado, los aurores patrullaban el castillo y Selene claramente ya sospechaba demasiado. Necesitaba poder inmediato. Necesitaba un cuerpo capaz de destruir obstáculos sin depender de humanos débiles o fácilmente corruptibles. Entonces miró hacia la oscuridad más profunda de la cámara de los secretos. Basta, siseó la voz etérea de Tom, un susurro que hizo vibrar las columnas talladas con serpientes. Si el castillo no me obedece, si los débiles humanos fallan, entonces usaré lo que es mío por derecho de sangre. La niebla oscura se elevó, girando en espiral cada vez más rápida. El fragmento de alma se dirigió hacia las profundidades de la cámara, donde el enorme cuerpo del basilisco yacía enrollado, dormido pero vivo, sus escamas verdes y negras brillando tenuemente bajo la luz mortecina. Sus ojos amarillos estaban cerrados, pero su presencia era abrumadora, poder puro, veneno ancestral y una lealtad grabada en la magia más antigua. Tom dudó solo un instante. Poseer a una criatura mágica tan antigua y poderosa no era como poseer a una niña asustada. El basilisco tenía voluntad propia, instintos primordiales, y su mente era un laberinto de hambre y furia. Pero él era el heredero de Salazar Slytherin. La serpiente gigante tenía que someterse. Solo se metió en su mente y desde ahí, ordenó la voz de Tom, el idioma de las serpientes, amplificado por la magia oscura del Horrocrux. Soy tu amo. Tu creador por linaje. Abre tus ojos y entrégame tu cuerpo. El basilisco se removió. Un siseo grave y cavernoso retumbó en toda la cámara, haciendo caer polvo del techo. Sus párpados blindados comenzaron a levantarse lentamente. La niebla oscura se lanzó como una flecha hacia la cabeza de la bestia. El alma de Tom dentro del basilisco en un duelo invisible y brutal. El cuerpo gigantesco se convulsionó violentamente, golpeando las paredes y rompiendo estatuas milenarias. El monstruo rugió de dolor y rabia, sus colmillos destrozando el suelo de piedra. Durante largos y agonizantes minutos, la lucha fue feroz. El basilisco resistía, su mente primitiva rechazaba al intruso, pero la sangre de Slytherin era más fuerte. La magia del Horrocrux era insidiosa, corrosiva. Finalmente, los ojos amarillos del basilisco se abrieron por completo, brillando con una inteligencia fría y malévola que antes no tenía. La niebla había desaparecido. El diario yacía vacío sobre el suelo. Una voz profunda, doble, resonó en la cámara. La voz del basilisco mezclada con la de Tom Riddle, por fin, un cuerpo digno. La enorme serpiente levantó la cabeza, su cresta erguida, y probó el aire con su lengua bífida. Ahora sentía todo con mayor intensidad, el poder latiendo en cada músculo, el veneno mortal fluyendo en sus colmillos, la capacidad de matar con una sola mirada.
Tom sonrió dentro de aquella nueva prisión de escamas y furia. ¿Harry Potter? Selene, esta vez no escaparéis. La Cámara de los Secretos ya no es solo una prisión. Es mi arma. El basilisco se deslizó hacia las tuberías oscuras, moviéndose con una velocidad aterradora, listo para cazar. En la oficina de Albus Dumbledore, mientras aún continuaban discusiones sobre la investigación y Hermione seguía intentando asesinar socialmente a Selene por lo de gatita atrevida, una voz sonó discretamente en el auricular oculto bajo el cabello oscuro de la Slytherin. Movimiento detectado. Las sombras del castillo de Hogwarts se alargaban más de lo habitual. Selene con el cabello suelto ocultando el pequeño un auricular que llevaba pegado al oído. Movimiento detectado en la cámara, susurró una voz idéntica a la suya, pero fría y mecánica. Es él. Y no viene solo. Selene sonrió con amargura. Pero esta vez los movimientos de Tom no pasarían desapercibidos. Especialmente si estaba controlando a una enorme serpiente lo bastante grande como para servir de corcho para cualquier pasillo donde estuviese. Selene Evans había aprendido algo importante en muy poco tiempo. Alastor Moody tenía razón con aquello de vigilancia constante. En su momento le pareció exagerado. Una filosofía útil para paranoicos profesionales y veteranos de guerra incapaces de relajarse. Pero después de Azkaban, Lucius, Dolores, el diario y ahora Tom Riddle moviéndose como una plaga espiritual imposible de exterminar fácilmente, comenzaba a comprender la lógica detrás de aquella obsesión. Porque cada error suyo nacía de asumir que algo permanecería quieto. Había dejado a Dolores Umbridge dentro de la Cámara de los Secretos creyendo que el confinamiento era suficiente. Pensó que Tom estaba limitado porque solo conocía la entrada del baño. Error. También cometió otro. Revelarle a Tom su parentesco con Harry. El intento de asesinato contra Harry y Ginny no fue únicamente oportunismo. Quería hacerla sufrir. Quería que ella, Selene, viera morir a uno de sus lazos de sangre que le quedaba en este mundo. Un lazo que nunca había podido reconocer públicamente. Muy considerado de su parte. Después de la muerte de Dolores, Selene corrigió parcialmente uno de sus fallos. Ordenó instalar cámaras de seguridad cerca del nido del basilisco y en varias rutas subterráneas conectadas con la Cámara de los Secretos. No pensaba volver a confiar solo en suposiciones. Por eso, cuando el enorme basilisco comenzó a moverse de forma extraña, sus clones lo detectaron casi de inmediato. Clon 3, confirma, murmuró Selene. Confirmado, respondió la voz en su oído. Basilisco adulto. Se dirige hacia el ala este. Va a intentar llegar a las mazmorras. Patrones erráticos. No parece desplazamiento natural. Creemos que está siendo controlado. La expresión de Selene apenas cambió, pero sus ojos verdes se endurecieron. Claro. Tom eligió la opción más peligrosa posible. Y peor aún, esta vez no podría moverse sin llamar atención. Un basilisco de 15 metros no desaparecía discretamente por un pasillo. Esa cosa podía bloquear corredores enteros solo con enrollarse un poco. Selene se apartó apenas de la conversación general mientras procesaba velocidades, rutas y riesgos. El basilisco no solo era un monstruo. Era una crisis pública ambulante. Si aparecía en Hogwarts frente a estudiantes o profesores, el secreto de la cámara desaparecería instantáneamente y el castillo entero entraría en pánico absoluto. Además, Tom poseyendo esa criatura significaba algo todavía peor. Acceso a mirada letal. Fuerza monstruosa. Resistencia mágica absurda. Y obediencia parcial basada en herencia de Salazar Slytherin. La voz del auricular habló otra vez. Interceptación en 3 minutos, dijo otro clon. ¿Órdenes? Selene se detuvo frente a una ventana, mirando los terrenos del castillo. Por un segundo, su reflejo le devolvió la mirada, ojos fríos, expresión calculadora. Déjenlo avanzar un poco más, respondió en voz baja. Quiero que crea que sigues siendo invisible. Cuando esté en el pasillo de las armaduras, activen las trampas. Y avísenme cuando el basilisco abra la boca. Quiero mirar a Tom a los ojos a través de las cámaras cuando se dé cuenta de que esta vez soy yo quien lo está esperando.
Guardó silencio un momento y añadió con voz helada, esta vez no escapará. Ni él, ni su maldita serpiente. El auricular crepitó suavemente. Entendido, madre. Como que madre, dijo Selene, bueno, al menos no me llaman abuela. Tom Riddle había querido jugar con monstruos y secretos. Ella se había convertido en algo mucho peor. Entonces el juego se acabó, murmuró para sí misma. Porque ahora ya no estaba lidiando con un recuerdo atrapado en un diario. Ahora estaba lidiando con un depredador gigante controlado por Tom Riddle dentro de un castillo lleno de estudiantes. El basilisco avanzaba como un tren de carne y escamas por el pasillo subterráneo que conducía a las mazmorras. Su cuerpo colosal rozaba las paredes de piedra, dejando surcos profundos. Tom Riddle lo controlaba desde dentro, sus ojos rojos brillando a través de las pupilas verticales de la bestia. Más cerca, susurró Selene a través del auricular. Esperen mi orden. En el momento exacto en que la cabeza del basilisco cruzó el umbral marcado por las runas, las clones de Selene activaron las trampas. ¡Pum! 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 Docenas de Dungoms aparecieron ocultas entre grietas, esquinas y conductos secundarios antes de explotar simultáneamente alrededor del basilisco. Generosamente donadas, según Selene. Robadas descaradamente, según cualquier definición legal razonable. Detonaron al unísono. Una nube espesa, nauseabunda y amarillenta de excremento y gases reales llenó el pasillo en cuestión de segundos. El hedor a putrefacción era tan intenso que incluso las clones, protegidas por hechizos, retrocedieron un paso. Pusen bolas de fuego. Sus clones obedecieron inmediatamente. Pequeñas esferas ígneas fueron lanzadas hacia la nube acumulada de gases generados por las bombas fétidas. El metano y el sulfuro presentes en aquella mezcla repugnante reaccionaron de forma instantánea. ¡Boo! Una violenta deflagración recorrió el pasillo. No fue una explosión destructiva como la de un dragón, sino una onda de presión brutal que consumió el oxígeno en un radio amplio. El fuego azul y naranja lamió las escamas del basilisco mientras el aire desaparecía repentinamente a su alrededor. La enorme serpiente se retorció en agonía. La piel del basilisco, dura como la de un dragón antiguo, apenas sufrió daño. Las escamas resistieron las explosiones menores. Sin embargo, el olor lo golpeó. La bestia sacudió violentamente la cabeza, sus enormes ojos amarillos aún abiertos, pero claramente irritados y desorientados, mientras siseaba con furia. Su cuerpo colosal golpeaba las paredes, rompiendo antorchas y armaduras. Un rugido ahogado, mezcla de silbido y trueno, retumbó en las mazmorras. Varias piedras se agrietaron y polvo antiguo cayó desde el techo. La asfixia temporal lo golpeó con fuerza, sus pulmones gigantescos no encontraban oxígeno, y el cambio de presión lo dejó aturdido, casi paralizado por unos preciosos segundos. Desde su auricular, Selene escuchó la voz de una de sus clones, objetivo aturdido. El basilisco está sufriendo asfixia. Tom está luchando por mantener el control, se nota en los movimientos erráticos. Perfecto, murmuró. Mantengan la presión. Que sienta lo que es estar atrapado en su propio veneno. En el centro de la nube de humo y fuego residual, el basilisco se retorcía, sus ojos parpadeando con furia y confusión. Dentro de su mente, Tom Riddle gritaba de rabia al darse cuenta de que esta vez Selene no había jugado a la defensiva. Ella había preparado el campo de batalla. La falta repentina de oxígeno y el impacto de presión afectaron incluso a una criatura tan monstruosa. Sus movimientos perdieron coordinación mientras enormes bocanadas desesperadas agitaban el aire tóxico restante. Dentro de aquella masa reptiliana, Tom sintió algo que detestaba profundamente. Pánico. Porque acababa de comprender algo incómodo sobre Selene Evans. Ella no peleaba limpio. Ni elegante. Ni honorable. Pelea para ganar. La explosión retumbó como un cañonazo en las profundidades del castillo. El estruendo se propagó por los pasillos de piedra, subió por las escaleras móviles y llegó hasta las torres más altas de Hogwarts. Muchas velas se apagaron. Los retratos despertaron sobresaltados. Polvo cayó desde varios techos,
Armaduras encantadas vibraron y más de un estudiante encerrado en su sala común comenzó a rezar a cualquier entidad mágica disponible. Los fantasmas, naturalmente curiosos y bastante imprudentes para estándares humanos razonables, fueron los primeros en acercarse a investigar. Y casi se arrepintieron inmediatamente luego de lanzarse hacia las mazmorras atravesando paredes y pisos. Sir Nicholas, el fraile gordo y el varón sanguinario fueron los primeros en llegar. Lo que vieron los dejó helados, o lo más parecido al horror que puede sentir un espectro. Un cuerpo colosal de escamas negras y verdes ocupaba casi todo el ancho del pasillo. Solo alcanzaron a ver la enorme cola que se retorcía con furia y parte de la parte trasera de su cabeza. Por pura suerte, ninguno miró directamente a los ojos mortales del basilisco. Aún así, el miedo fue instantáneo. «¡Un basilisco!», gritó Nearly Headless Nick, volviendo tan rápido que casi se le cae la cabeza. «¡Un basilisco vivo en Hogwarts!». Uno tras otro regresaron atravesando muros con expresiones de auténtico horror espectral. Incluso Nearly Headless Nick parecía más pálido de lo normal, algo impresionante considerando que ya estaba muerto. «¡Una serpiente gigantesca!», exclamó uno de los fantasmas. «¡Enorme!». Otro intervino temblando. «¡Enormes colmillos!». «Es un basilisco». La noticia llegó rápidamente hasta Albus Dumbledore y los demás adultos reunidos. El efecto fue inmediato. Varios profesores palidecieron. Los aurores se tensaron. Incluso Kingsley Shacklebolt perdió parte de su habitual calma. Porque un basilisco no era simplemente un monstruo peligroso. Era una pesadilla viviente. Selene, mientras tanto, inclinó apenas la cabeza con aparente inocencia. ¿Eso?, dijo Selene con voz inocente, casi infantil. Esa no es una serpiente de cuentos. Solo es un animal grande, ¿no? Varias miradas se giraron hacia ella como si acabara de preguntar si un dragón podía considerarse una lagartija grande. Albus la miró con gravedad, sus ojos azules brillando con seriedad. Señorita Selene, esa es la criatura más peligrosa del mundo mágico. Mata con una simple mirada. Su veneno es letal, su piel casi impenetrable y su tamaño, suspiró pesadamente. Es el monstruo de Salazar Slytherin. El basilisco de la Cámara de los Secretos. Ella ya sabía perfectamente la respuesta. Pero dejar que otros conectaran las piezas era más útil. Hermione fue quien lo hizo primero. Claro, murmuró rápidamente. Salazar era hablante de Parcel. Solo un descendiente suyo podría controlar al monstruo de la Cámara de los Secretos. El silencio duró apenas un instante. Entonces Selene habló con total naturalidad. Así que necesitamos picar mucho ajo y cebolla. Todos los presentes se quedaron mirándola como si se hubiera vuelto loca o como si acabara de sufrir daño cerebral. ¿Disculpa?, preguntó McGonagall, atónita. Selene se encogió de hombros con expresión práctica. Es algo que usan los muggles. Las serpientes odian los olores sulfurosos fuertes. El ajo, la cebolla, les irrita muchísimo el sistema olfativo. Harry parpadeó. Severus Snape entrecerró ligeramente los ojos, claramente evaluando si aquello tenía algún fundamento o si Selene simplemente estaba improvisando tácticas culinarias contra monstruos ancestrales. Hermione, para desgracia de varios presentes, comenzó a pensar seriamente en ello. Bueno, algunos reptiles sí tienen sistemas olfativos muy sensibles. Molly Weasley parecía horrorizada. ¿Estamos hablando de cocinar contra una criatura que mata mirando? Selene alzó un dedo. Técnicamente estamos hablando de guerra química improvisada. Y eso sonó muchísimo peor. Dumbledore la observó durante unos largos segundos, como si intentara leer más allá de su expresión angelical. Finalmente habló con voz calmada pero firme. Sea como sea, tenemos un basilisco descontrolado en las mazmorras. Selene, si tienes alguna idea que no implique destruir la mitad del castillo, ahora sería un excelente momento para compartirla. Selene inclinó ligeramente la cabeza, con una chispa peligrosa en los ojos. Oh, director, yo siempre tengo ideas. Bueno, declaró Selene con una sonrisa peligrosamente tranquila,
Como si estuvieran hablando del clima y no de un basilisco desatado en las mazmorras, llamen a los elfos de Hogwarts. Hermione Granger le lanzó una mirada de horror inmediato, casi retrocediendo un paso. Varias expresiones de sorpresa y disgusto aparecieron en los rostros de los profesores y estudiantes presentes. Selene levantó las manos rápidamente, mostrando las palmas en un gesto pacífico. Oye, no estoy planeando que sean carne de cañón para un escuadrón suicida ni nada parecido, aclaró con tono firme. Ellos son quienes se encargan de toda la comida del castillo. Conocen mejor que nadie dónde están guardados los ajos y las cebollas en cantidades industriales, espero, pues eso hará falta contra ese gusano sobrealimentado. Además, con su experiencia y magia doméstica, podrán picar, machacar y preparar todo mucho más rápido y eficiente que nosotros. Hermione parpadeó, procesando la idea. Poco a poco, su expresión horrorizada se suavizó, aunque todavía parecía desconfiada. Eso tiene sentido, admitió a regañadientes. Eso alivió apenas a Hermione. Lo suficiente para relajar los hombros. Apenas. Minerva, por el contrario, parecía debatirse entre aprobar la lógica práctica del plan o preocuparse porque una estudiante acababa de organizar una operación táctica basada en cocina industrial. Dumbledore asintió con seriedad y levantó su varita. Un momento después, varios elfos domésticos aparecieron con un crack colectivo, luciendo sus habituales togas de té y pañuelos, con los ojos muy abiertos. Les explicaron la situación de forma clara pero sin entrar en pánico. Cuando escucharon la palabra basilisco, varios elfos temblaron visiblemente y se agarraron las orejas, pero ninguno se negó. Los elfos de Hogwarts cumplirán con su deber, declararon las pequeñas criaturas sin dudas en obedecer cuando comprendieron que Hogwarts estaba en peligro. Y entonces comenzó algo extraordinariamente absurdo de contemplar. Cortarán cebollas para salvar el castillo. En menos de 10 minutos, un ejército organizado de elfos domésticos se puso en marcha. Mientras los profesores escoltaban rápidamente a todos los estudiantes hacia zonas seguras bajo vigilancia de profesores, prefectos y salamandras pegajosas, los pasillos de Hogwarts comenzaron a llenarse de montañas de ajo y cebolla picada. Toneladas. Literalmente toneladas. Carretillas mágicas y enormes cubos flotantes empezaron a llenarse con cantidades industriales de ajos y cebollas. Los elfos trabajaban con velocidad imposible, usando cuchillos encantados, magia doméstica y morteros gigantes para triturar vegetales a un ritmo industrial. El olor empezó a extenderse rápidamente por los corredores del castillo. Era insoportable. Varios alumnos comenzaron a llorar solo por el efecto de la cebolla. Algunos profesores también. Severus Snape parecía personalmente ofendido por el aroma invadiendo las mazmorras. Argus Filch juró que el castillo jamás volvería a oler normal. Pero Selene observaba el despliegue con aprobación estratégica. Los túneles inferiores comenzaron a saturarse de compuestos sulfurosos mientras ventilaciones, grietas y conductos distribuían lentamente el hedor hacia las rutas que el basilisco probablemente utilizaría. En otras palabras, Hogwarts acababa de convertirse parcialmente en una cocina de guerra. Y lo más humillante para Tom Riddle era que la táctica estaba funcionando. Los gases del estiércol ya se están disipando, pero el ajo y la cebolla están saturando el ambiente. El basilisco ya está sacudiendo la cabeza con más fuerza. Tom parece irritado, le informaron sus clones. Selene soltó una risita baja. Bien. Que sufra un poco antes de la siguiente fase. McGonagall se acercó a ella con los labios apretados. Señorita Selene, ¿exactamente de qué serie? Bueno, profesora, ella dijo. Pensaba que cara pondría Salazar Slytherin si supiera que su monstruo fue repelido o aún peor vencido por ajos y cebollas. Abajo, en los pasillos, el basilisco soltó un silbido furioso que retumbó en todo el castillo. El olor a ajo y cebolla lo estaba afectando visiblemente. Su lengua reptiliana detectaba concentraciones químicas insoportables mientras el aire se volvía cada vez más agresivo para sus sentidos. Tom sentía el rechazo de la criatura amplificado directamente en su conciencia. Primero explosivos hechos con bombas fétidas. Ahora guerra química culinaria. El heredero de Slytherin estaba siendo repelido mediante tácticas que sonaban más propias de un mercado mogul que de un duelo mágico legendario. Y Selene Evans todavía tenía el descaro de parecer orgullosa de ello.
El olor a ajo y cebolla seguía extendiéndose por Hogwarts como una maldición culinaria colectiva. Algunos estudiantes ya lloraban sin saber si por miedo al basilisco o por las toneladas de compuestos sulfurosos flotando en el aire. El basilisco ya no rugía con la misma furia, se escuchaban movimientos pesados y sacudidas, como si la enorme serpiente estuviera sufriendo. Por el momento, el truco Mogel estaba funcionando. Varios profesores y estudiantes que aún permanecían en las zonas elevadas miraron directamente a Selene. ¿Y ahora qué?, preguntó McGonagall, cruzada de brazos. La Slytherin levantó las manos inmediatamente. No me miren así. Yo solo sé que el truco Mogel para repeler serpientes estaba funcionando. Solo apliqué algo de conocimiento práctico. Varios parecían preparados para exigir más explicaciones cuando ocurrió. ¡Boom! ¡Bram! El basilisco, desesperado y poseído por un Tom Riddle furioso, se lanzó con toda su masa contra uno de los muros de piedra antigua. Todo Hogwarts tembló violentamente. Las paredes vibraron, polvo cayó del techo y varias armaduras encantadas tropezaron unas con otras. El impacto se sintió incluso en las torres superiores. Con un movimiento violento, la gigantesca serpiente se introdujo en las tuberías y conductos ocultos del castillo, buscando agua. El impacto fue tan fuerte que la vibración se sintió en todas las torres. Los candelabros temblaron, algunos cuadros se torcieron y varios estudiantes gritaron asustados en las salas comunes. ¿Qué fue eso?, exclamó Ron, pálido. ¿Se derrumbó algo?, preguntó Harry, varita en mano. En las profundidades del castillo, el basilisco, desesperado y furioso por el hedor insoportable. Instinto puro. Necesitaba limpiar sus sentidos y refrescarse. Dentro de la mente compartida, Tom Riddle apenas mantenía control parcial sobre aquella bestia irritada. El basilisco se movía más por desesperación animal que por estrategia. Y eso lo volvía todavía más peligroso. ¿Qué fue eso?, exigió alguien. Unos fantasmas aparecen e informaron que las piedras explotaron bajo el peso monstruoso de la criatura mientras ésta se abría paso hacia el sistema principal de tuberías. Hermione Granger, con los ojos muy abiertos, ató los cabos inmediatamente. Claro, las tuberías, dijo casi gritando. Por eso nunca lo encontrábamos fácilmente. Se ocultaba y se movía por las tuberías del castillo. El basilisco usa el sistema de cañerías para desplazarse. Dumbledore, con expresión grave, asintió lentamente. El silencio que siguió fue incómodo. Porque aquello significaba algo horrible. El monstruo podía estar prácticamente en cualquier parte. Minerva McGonagall endureció el rostro. Entonces ninguna zona interna es completamente segura. Hermione asintió lentamente. Especialmente baños, conductos húmedos y zonas cercanas al sistema de agua. Selene cruzó los brazos mientras pensaba a toda velocidad. Eso explicaba mucho más de lo que parecía. Las rutas. Los ataques. La capacidad del monstruo para desaparecer. Incluso cómo logró acercarse tanto a estudiantes sin ser visto directamente. Entonces otra vibración recorrió el castillo. Más lejana esta vez. Algo enorme seguía moviéndose bajo Hogwarts. Y ahora todos sabían exactamente qué era. Y si eran listo, ¿qué pasaría? El agua le limpiará el olor irritante de ajo y cebolla, y le permitirá recuperarse. Selene se acercó a un murro con los ojos entrecerrados. Su auricular oculto crepitó, Clon 2 reportando. Se metió en las tuberías principales. Está furioso. Tom está forzando su control, el basilisco se está moviendo más rápido de lo esperado. Selene murmuró para sí misma, casi sonriendo, inteligente, pero predecible. McGonagall se giró hacia ella con urgencia. Señorita Selene, si sabe algo más, es el momento de hablar. No podemos permitir que esa cosa recorra libremente las cañerías. Selene se volvió con esa sonrisa tranquila que ocultaba mucho más de lo que mostraba. Tranquila, profesora. Solo está ganando tiempo, y yo también. Abajo, se escuchó un fuerte chapoteo lejano y un silbido furioso que reverberó a través de las paredes. El basilisco había encontrado agua.
Y Tom Riddle acababa de conseguir un nuevo respiro. La profesora McGonagall se giró hacia Selene con expresión tensa, frunciéndole el ceño. ¿Hacer tiempo para qué exactamente? Selene sonrió con serenidad, y le respondió con calma absoluta. Para la llegada de la caballería. Los refuerzos que pidieron los aurores deben de estar próximos en llegar, añadió la Slytherin. Entonces varios enviados del ministerio negaron lentamente con la cabeza. No pedimos refuerzos, admitió uno de ellos, visiblemente incómodos. Uno de ellos, un brujo de bigote fino, habló con voz avergonzada. En realidad, no se nos ocurrió pedir más ayuda. Pensamos que podríamos contener la situación con los efectivos presentes. El silencio fue incómodo. Luego, con una calma casi inquietante, murmuró, bueno, esto es un problema. Pero mientras todos discutían en los pisos superiores, de que estaban enfrentando un basilisco descontrolado con recursos considerablemente menores a los esperados. Contando más que todo con olor a cebolla industrial más ajo. En las profundidades de la Cámara de los Secretos estaba ocurriendo algo muy distinto. El basilisco, empapado y furioso, se sacudía violentamente la cabeza dentro de la enorme sala subterránea. El agua de las tuberías aún chorreaba de sus escamas, intentando quitarse el olor a ajo y cebolla que aún le irritaba. De pronto, escuchó pasos. Pesados. Lentos. El monstruo giró inmediatamente. Y dentro de aquella conciencia reptiliana, Tom Riddle reconoció a la figura que avanzaba. Selene Evans. La joven caminaba con los ojos cerrados. Mera arrogancia no era. Eso hizo que Tom comprendiera algo alarmante inmediatamente. Ella sabía exactamente cómo enfrentar un basilisco. La criatura no dudó. El basilisco saltó hacia adelante como un rayo, abriendo sus fauces letales llenas de colmillos venenosos capaces de atravesar acero. Selene, sin abrir los ojos, realizó rápidos movimientos con ambas manos, como si estuviera tejiendo el aire. Entonces gritó con voz clara y poderosa, «Misil dragón de agua». El agua estancada en el suelo de la cámara, acumulada permanentemente sobre el suelo de la cámara, comenzó a girar violentamente. Desde la perspectiva de Tom, el agua misma cobró vida. Un gigantesco remolino furioso surgió frente a Selene. Y de él emergió un dragón oriental formado completamente de agua. El rugido líquido resonó por toda la cámara antes de que la criatura acuática saliera disparada contra el basilisco con fuerza devastadora. La serpiente abrió sus fauces para morder. Error. Solo atrapó agua. La cabeza del dragón se deformó momentáneamente por el mordisco, pero la fuerza brutal de un río embravecido no se detuvo. El impacto fue devastador por su presión brutal. El basilisco fue arrastrado con violencia hacia atrás, incapaz de resistir la embestida. Su cuerpo colosal patinó sobre el suelo húmedo hasta que chocó con fuerza brutal contra el enorme rostro de piedra de Salazar Slytherin. ¡Crack! El impacto hizo temblar toda la cámara. Piedras cayeron del techo y el rostro esculpido de Salazar sufrió grietas visibles. Luego fragmentos del antiguo monumento cayeron sobre el agua oscura y en medio de la cámara inundada, Selene permanecía inmóvil, con los ojos todavía cerrados. Porque abrirlos frente a un basilisco habría sido extremadamente estúpido. El basilisco quedó momentáneamente aturdido, sacudido contra la estatua de su creador. «Hola, Tom», dijo con voz suave, casi cariñosa. «¿Creíste que intentar matar a mi hermano y a su noviecita sin ser castigado?» El basilisco se levantó entre agua agitada y fragmentos de piedra antigua. Sus enormes escamas rechinaban mientras recuperaba equilibrio frente al destrozado rostro de Salazar Slytherin. Entonces siseó. A través de las fauces del basilisco, Tom Riddle siseó con furia venenosa. Para cualquier otra persona presente, solo fue el silbido rabioso de una serpiente gigantesca. Pero Selene lo escuchó perfectamente. «Maldita traidora. Sangre de la sangre y aún así te atreves a desafiarme. Deberías estar de rodillas ante tu verdadero señor, no jugando a ser diosa con tus trucos baratos». Cada insulto, cada palabra cargada de odio y desprecio llegó clara y nítida a su mente. Después de todo,
Ella también portaba un fragmento del alma de Voldemort, al igual que su medio hermano Harry. Y gracias a eso entendía perfectamente el parcel que emergía de la garganta del basilisco poseído. Cobarde. Monstruo. Ladrona. Falsa Slytherin. Cada insulto se arrastraba con veneno. Selene permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro extrañamente calmado. Y eso solo empeoró la ira de Tom, sumada a la cólera instintiva del basilisco, hizo que la bestia ignorara el dolor de sus escamas y el golpe contra la estatua. Con un rugido sibilante que hizo temblar la cámara, el basilisco atacó de nuevo. Selene no se movió. Había entrenado con los Khan. Sus técnicas ninja habían dado frutos, pero luchar completamente sin vista seguía siendo arriesgado. Por eso usó una técnica bastarda inspirada en el sistema de vigilancia de Pain en Amegakure. Varias pequeñas esferas de agua comenzaron a flotar alrededor de la cámara. Cada una contenía una mínima cantidad de chakra mezclada en su interior. Cuando el basilisco chocaba o rozaba una de ellas, la esfera explotaba liberando esa energía. Y aunque Selene mantenía los ojos cerrados, para su Sharingan el mundo era un mapa claro de movimientos, brillantes y flujos de energía. No era tan bueno como el ojo puro, pero sí le daba buena idea de dónde estaba su objetivo. Era una red sensorial improvisada. No elegante, pero útil. El basilisco lanzó una embestida brutal, clavando sus colmillos venenosos en lo que creía que era Selene. Esplas. Los enormes colmillos atravesaron el cuerpo de Selene de lado a lado. Tom sintió la victoria apenas un segundo. Porque algo estaba mal. No había huesos. No había órganos. Ni carne real. Solo agua. Agua mezclada con otra cosa. Entonces llegó el dolor. La figura destruida explotó sobre el rostro del basilisco. El cuerpo de Selene se deshizo en agua, revelando que era un clon acuático. Y dentro de ese clon llevaba una concentración masiva de capsaicina pura, extraída y concentrada. El componente químico que producía el picor extremo de ciertos chiles. La reacción fue inmediata y brutal. El basilisco rugió de dolor mientras el compuesto entraba en ojos, fosas nasales, boca y membranas internas. Una criatura tan sensible químicamente recibió aquello como un ataque incendiario directo sobre el sistema nervioso. Irritación química severa. Inflamación inmediata. Dolor abrasador. Ceguera sensorial instantánea. La gigantesca serpiente comenzó a golpearse violentamente contra los pilares mientras el agua contaminada recorría sus sentidos. Y en algún lugar de aquella agonía compartida, Tom Riddle comprendió algo absolutamente humillante. Estaba perdiendo sin remedio. El veneno que tanto miedo causaba a otros ahora era inútil contra su propio sufrimiento. Duele, ¿verdad?, dijo con voz suave Selene. ¿Eso es solo una pequeña muestra de lo que se siente cuando te meten algo que odias dentro del cuerpo? Tom. Arriba, en los pisos superiores, McGonagall escuchando los aullidos de dolor del basilisco retumbar a través de las tuberías. ¿Qué está pasando ahí abajo?, era la pregunta que reinaba. El basilisco ya estaba muy lejos de encontrarse en condiciones normales. Primero sufrió la deflagración provocada por el gas de las bombas fétidas. El metano e hidrógeno sulfúrico, el efecto abrasivo del ajo y la cebolla, luego vino el ajo. La cebolla. Y el impacto brutal contra el rostro pétreo de Salazar Slytherin. Finalmente la brutal introducción de capsaicina pura concentrada directamente en su boca y fosas nasales lo habían dejado en un estado lamentable. El equivalente mágico a lanzar fuego líquido directo a los sentidos de una criatura reptiliana gigantesca. El basilisco se retorcía violentamente dentro de la cámara de los secretos mientras enormes cantidades de irritante ardían en sus mucosas, garganta y órganos sensoriales. Su lengua se agitaba frenéticamente y sus párpados se cerraban por puro reflejo de dolor. Dentro de aquella masa reptiliana, Tom Riddle intentaba desesperadamente forzar al monstruo a abrir los ojos. Usa la mirada. Mátala. Pero el basilisco apenas podía mantener los párpados abiertos unos segundos antes de cerrarlos nuevamente.
El órgano de Jacobson de la criatura estaba prácticamente inutilizado por la saturación de compuestos sulfurosos, químicos irritantes y picante concentrado. En otras palabras, la criatura legendaria diseñada para ser el terror absoluto del mundo mágico acababa temporalmente derrotada por tácticas culinarias extremas. Entonces otra presencia apareció en la oscuridad inundada. Una silueta colosal de 15 metros avanzó silenciosamente. Nazá había llegado. La enorme serpiente observó perfectamente al basilisco cegado y retorciéndose a ciegas. Sin piedad, Nazá atacó primero, aprovechando la desorientación total del basilisco. Como serpiente constrictora por naturaleza, se lanzó como un resorte de acero y se enrolló alrededor del cuerpo del basilisco con velocidad aterradora. Sus anillos se cerraron con una presión brutal toneladas por pulgada cuadrada, aplastando las costillas ya lastimadas de la bestia y bloqueando aún más su capacidad de respirar después de la explosión de gas anterior. Crack. Varias costillas internas ya debilitadas cedieron bajo la presión. El basilisco siseó con furia y dolor mientras su capacidad de respirar empeoraba todavía más después de la explosión y la asfixia parcial previa. Tom reaccionó inmediatamente. Si no podía usar la mirada, usaría los colmillos. Obligó al basilisco a lanzar mordidas ciegas y salvajes alrededor suyo. Las enormes fauces se abrieron una y otra vez atravesando aire, piedra y agua hasta que finalmente lograron impactar algo sólido. O eso creyó. Los colmillos se clavaron sobre una gigantesca esfera de hielo creada en el último instante por 3 clones de agua de Selene. Las clones gastaron toda su energía mágica en ese movimiento y colapsaron al instante, convirtiéndose en simples charcos. Nazá aprovechó el momento, apretó sus anillos con fuerza sísmica. El basilisco, cuyos pulmones ya estaban colapsados por la falta de oxígeno y cuyos sentidos estaban completamente destrozados por el picante, el ajo y el dolor químico, empezó a perder las fuerzas rápidamente. Con un movimiento preciso y brutal, Nazá alineó su cuerpo y, emulando la forma en que las grandes serpientes cazan a otros reptiles, mordió con fuerza la cabeza del basilisco, fracturando su mandíbula inferior con un crujido horrible. El pasillo entero de la cámara quedó destruido. Escamas arrancadas. Piedra pulverizada. Olor a azufre, ajo, cebolla, chile y humedad mezclándose en el aire como la peor receta jamás concebida. Buen trabajo, Nazá, murmuró con cariño otra clon de reserva. Luego, mirando al basilisco semi-inconsciente y gravemente herido, suspiró y se rascó la mejilla. Y lo primero que pensó no fue sobre heroísmo, peligro o gloria. ¿Lo habré dañado demasiado para venderlo a buen precio? Porque las prioridades de Selene Evans funcionaban de maneras bastante particulares incluso entre sus clones. Por un momento la clon se imaginó a Hermione mirándola furiosa desde atrás, todavía con jabón en mano por lo de gatita traviesa, si bien eso fue la Selene original y no ella que era una mera copia más. ¿Qué? Es una bestia mágica extremadamente rara. No voy a dejar que se desperdicie solo porque intentó matarnos. Los ingredientes de su cuerpo valen una fortuna para pociones, varitas y pergaminos de lujo. Si lo vendo bien, financio mis investigaciones de runas por un año. Sonríe con picardía, eso diría la original, pensó el clon. Además, molestar a Riddle al saber que su querido basilisco terminó convertido en bálsamo para hemorroides mágicas, no tiene precio. Nazá levantó la cabeza y siseó con orgullo. Selene original, ¿quieres que lo deje vivo? Selene sonrió con frialdad, por ahora sí. Quiero que Tom siga sintiendo cada segundo de humillación. Además, todo esto fue para capturar con vida al monstruo de Salazar muerto, no vale tanto. Mientras en los pisos superiores del castillo todos seguían alterados por las vibraciones, los silbidos lejanos y las explicaciones de Dumbledore, intentando comprender qué demonios estaba ocurriendo bajo Hogwarts, la verdadera Selene Evans aprovechó perfectamente el caos. Con un movimiento discreto, se deslizó hacia una esquina y abrió un portal plateado y silencioso. Atravesó sin que nadie lo notara. En su lugar, una copia perfecta, con la misma expresión inocente y el mismo tono de voz, esta le dio el diario de Tom, el cual estaba en la Cámara de los Secretos para después tomar su posición entre los profesores. Y descendió nuevamente hacia las profundidades de la Cámara de los Secretos. El lugar parecía una zona de guerra. Piedra destruida. Agua cubriendo el suelo. Escamas arrancadas.
Olor insoportable a azufre, ajo, cebolla, chile y sangre reptiliana. En medio de aquello estaba Nazá todavía enrollada parcialmente alrededor del basilisco derrotado. «Hola, Nazá», saludó Selene con tranquilidad. Con una sonrisa suave y genuina al acercarse a su serpiente. Nazá levantó la cabeza con orgullo y se frotó suavemente contra ella. Selene casi le dice, «¿Cuánto tiempo sin verte?», pero se contuvo. No era del todo cierto. Sus clones habían estado presentes todo ese tiempo, cuidándola, hablándole y alimentándola mientras crecía dentro de la piel desechada del basilisco original usada como capullo viviente. «Has crecido muy bien», murmuró, pasando la mano por las escamas. Luego dirigió una rápida mirada evaluadora al basilisco, que yacía semi-inconsciente, respirando con dificultad entre charcos de agua y veneno. Estaba gravemente herido, pero aún vivo. «Bien, vamos a ver cuánto vales ahora». Luego suspiró apenas. Y abrió otro portal. El mercado interdimensional apareció al otro lado como una mezcla imposible de bazar, puerto mercante y pesadilla cósmica organizada. Criaturas de múltiples mundos negociaban materiales, armas, bestias y objetos imposibles bajo luces extrañas y voces que hablaban idiomas irreconocibles. Un lugar oculto donde criaturas, artefactos y seres prohibidos se compraban y vendían lejos de los ojos del ministerio. Selene arrastró parcialmente el basilisco hacia el área de evaluación. Las reacciones fueron inmediatas. Varias entidades comenzaron a inspeccionar el estado de la criatura, rodeado de brujos encapuchados, demonios menores y coleccionistas de lo prohibido. Empezó la puja. «Demasiado dañado», comentó una figura cubierta de placas metálicas. «Costillas fracturadas, mandíbula afectada y trauma interno considerable». Otro comprador siseó molesto. «Los órganos sensoriales están irritados químicamente. El valor baja». Selene cruzó los brazos mientras calculaba mentalmente si valía la pena curarlo primero para aumentar la oferta. Otro comerciante, un hombre de ojos amarillos y túnica oscura, observó al basilisco con mucho más interés. Tras examinarlo con un hechizo de diagnóstico, sonrió ampliamente. «Ofrezco el triple de lo que cualquiera aquí pueda dar», dijo con voz ronca. «Esta criatura es en parte humana». Selene levantó una ceja, claramente sorprendida. «¿En parte humana?» «Tiene genes humanos y bueno, también hay la criatura posee contaminación espiritual humana», respondió el comerciante sin rodeos. «Eso la vuelve extremadamente rara para ciertos estudios y rituales». Selene guardó silencio, procesando la información. Eso explicaba muchas cosas sobre el control tan preciso que Tom tenía sobre la bestia. Pero también habría nuevas preguntas peligrosas. Finalmente, aceptó la oferta más alta. El basilisco fue transferido de inmediato, o menos pues ella debía resolverlo algo antes y eso fue dibujarle una serie de sellos en la cabeza y después sacar el diario de Tom de entre sus ropas para golpearlo entre los dientes del basilisco. Tom sufrió un gran dolor cuando el contenedor de una parte de su alma fue destruido, pero los seños en la cabeza del basilisco impidieron que se fuera al más allá. Cuando Selene regresó a la cámara de los secretos, encontró a Nazá todavía alerta entre los restos del combate y con la mirada calculadora. Nazá levantó la cabeza de inmediato. «Necesito tu ayuda», dijo simplemente. La serpiente siseó con lealtad sin pedir explicaciones. «Siempre, señorita». Sin siquiera preguntar demasiado. Después de todo, Selene rara vez hacía algo sin tener ya medio plan construido. Selene no perdió tiempo. Usando una combinación de conjuros de transfiguración avanzada y glamers oscuros que había perfeccionado durante meses, modificó por completo la apariencia de Nazá. Las escamas se volvieron verdes oscuras y negras, el tamaño se ajustó ligeramente y los ojos adquirieron ese brillo letal característico. En pocos minutos, Nazá era una copia casi perfecta de un basilisco adulto. Pero suficiente para espectadores aterrados viendo desde lejos. Luego la enorme serpiente se deslizó hacia la piscina oscura de la cámara y desapareció bajo el agua estancada. O al menos eso parecía. Mientras tanto, en el resto de Hogwarts ocurrió algo todavía más extraño. Las salamandras pegajosas comenzaron a moverse. Primero unas pocas. Luego todas. Al principio algunos estudiantes las miraron con curiosidad,
profesores y aurores observaron con creciente desconcierto cómo las pequeñas criaturas abandonaban posiciones defensivas y avanzaban hacia un mismo punto del castillo. ¿Qué están haciendo?, preguntó alguien. Entonces ocurrió. Las salamandras comenzaron a fusionarse. Sus cuerpos viscosos se unieron uno tras otro formando una masa creciente de materia mágica semilíquida. Extremidades, colas y ojos brillantes desaparecieron dentro de aquella amalgama hasta que finalmente la enorme forma resultante se levantó sobre dos patas. Una gigantesca salamandra pegajosa, de más de 10 metros de altura. Con un movimiento antinatural y comenzó a caminar pesadamente hacia la salida del castillo, dejando un rastro brillante y pegajoso a su paso. Muchos profesores y aurores recién llegados la siguieron a distancia, atónitos. ¿Qué demonios es eso?, gritó uno de los aurores. Luego el silencio fue absoluto. Incluso Albus Dumbledore parecía momentáneamente incapaz de decidir si aquello era brillante, aterrador o ambas cosas. La criatura avanzó hacia el bosque prohibido con pasos pesados mientras varios aurores y profesores la seguían a distancia prudente. La gigantesca salamandra se dirigió directamente al bosque prohibido. Poco después, desde la distancia, los espectadores presenciaron una brutal pelea. Un basilisco, o eso creyeron todos, emergió entre los árboles para enfrentarse a la salamandra. La enorme serpiente emergió violentamente entre árboles y sombras mientras siseos monstruosos resonaban alrededor del lago. Los presentes reaccionaron de inmediato. Algunos prepararon hechizos. Otros retrocedieron. Y varios estudiantes observaron desde ventanas lejanas con auténtico terror. La batalla comenzó casi inmediatamente. Ambas criaturas colosales se enzarzaron en una lucha feroz. La salamandra agarró al basilisco por detrás con sus patas delanteras viscosas, envolviéndolo en una masa pegajosa mientras la serpiente se retorcía y golpeaba con furia. Desde lejos parecía una lucha desesperada entre dos monstruos. Exactamente como Selene quería. La batalla fue corta pero violenta. Ambas criaturas rodaron y se arrastraron hasta la orilla del lago negro. Con un último impulso, cayeron al agua con un enorme chapuzón. El basilisco desapareció bajo la superficie oscura. Hubo espuma. Ondas violentas. Un enorme siseo final y luego... nada, y no volvió a salir. La gran salamandra, en cambio, se disolvió rápidamente en cientos de salamandras pegajosas más pequeñas que regresaron tranquilamente hacia Hogwarts, deslizándose entre las piernas de los aurores y profesores que investigaban la zona. Los aurores y profesores quedaron observando el lago en silencio. Porque desde su perspectiva acababan de presenciar cómo las criaturas defensivas creadas por Selene Evans derrotaron y expulsaron al monstruo legendario de la Cámara de los Secretos. Y eso convertía a las salamandras pegajosas en algo mucho más inquietante de lo que inicialmente parecían. McGonagall, Dumbledore y varios aurores observaban la escena con expresiones de total desconcierto. «Esto no tiene ningún sentido», murmuró la profesora de Transfiguración. En las profundidades de la Cámara de los Secretos, Selene vio emerger lentamente del agua estancada a Nazá, ya de vuelta a su forma original, se deslizó hacia ella. Funcionó, declaró la serpiente. Selene acarició su cabeza. Perfecto. Ahora todos creen que el basilisco murió arrastrado al fondo del lago por una criatura del artificial o que escapó pero ya no está en Hogwarts mientras Tom Riddle quedará como una amenaza más, y yo sigo teniendo las manos limpias. Selene arrojó el diario al suelo para irse. Horas más tarde, cuando el caos inicial había disminuido, llegaron más aurores al castillo. Kingsley Shacklebolt venía al frente del grupo de refuerzo. Tras una reunión urgente en el despacho del director, se tomó la decisión de reforzar las defensas de Hogwarts y realizar una revisión exhaustiva de la seguridad interna. Tenemos que saber exactamente por dónde entró y salió esa cosa, dijo Kingsley con seriedad. No podemos dejar cabos sueltos. Demasiado tarde para luchar contra el basilisco, opinaban muchos. Pero perfectamente a tiempo para llenar formularios, discutir protocolos y caminar con expresiones graves mientras otros ya habían sobrevivido al problema. Cosa que indignó a la mayoría, para ellos soles se estaban pavoneando para nada. Guiados por los fantasmas llevaron inevitablemente al enorme agujero que el basilisco abrió al atravesar los muros de las mazmorras. Y después, a las profundidades ocultas de Hogwarts.
Aurores, Dumbledore, McGonagall, Snape caminaban en silencio, con varitas encendidas. E incluso varios inefables descendieron cuidadosamente hasta las partes más bajas del castillo, siguiendo rastros de destrucción, escamas arrancadas y humedad hasta finalmente encontrar la legendaria Cámara de los Secretos que se abrió ante ellos en todo su oscuro esplendor, aunque ahora lucía como un campo de batalla. El silencio que siguió fue absoluto. Porque el lugar era real. Y peor aún, claramente había estado activo. El gigantesco rostro tallado de Salazar Slytherin estaba parcialmente destruido. La piedra tenía grietas enormes recorriéndola de lado a lado y múltiples fragmentos cubrían el suelo inundado. La boca del monumento permanecía entreabierta en un gesto casi grotesco. Como una herida. El suelo estaba cubierto de escamas gigantes, algunas verdes y negras, claramente del basilisco. Pero había otras más pequeñas, negras con reflejos plateados, de una serpiente diferente. Otra serpiente grande, murmuró un auror, arrodillándose para examinarlas. Muy grande. Pero no es una especie mágica peligrosa. Parece un animal no mágico, solo, anormalmente enorme. Snape frunció el ceño, su expresión ilegible. Un constrictor común potenciado, dijo con voz baja. Aún así, enfrentarse a algo de ese tamaño sigue siendo extremadamente peligroso. La alarma inicial duró poco porque no pertenecían a ninguna criatura mágica clasificada como XXXXX o similar. Pero eso no cambiaba que esa serpiente no mágica medía varios metros y aparentemente había peleado contra un basilisco ancestral. Pero aún así ayudó a reducir el pánico. Un poco. Los investigadores comenzaron a revisar rápidamente la zona. La fresa del pastel llegó cuando uno de los aurores más jóvenes encontró algo entre los escombros y el agua estancada. Director. Miren esto. Era un viejo diario ennegrecido. Estaba dañado, empapado, bañado en veneno de basilisco y tinta negra que aún chorreaba. A pesar de su estado lamentable, emanaba una fuerte y perturbadora magia oscura que hizo que varios aurores retrocedieran instintivamente. El ambiente alrededor del objeto se sentía incorrecto. Pesado. Vivo. Dumbledore se acercó con el rostro serio. Sabía exactamente qué era. Tom Riddle, susurró para sí mismo. Uno de los inefables apenas lo vio endureció la expresión. Ese objeto irá al departamento de misterios, declaró inmediatamente. En ese preciso momento, dos figuras vestidas con túnicas grisáceas y sin insignias aparecieron con un chasquido. Eran inefables del departamento de misterios. Uno de ellos extendió la mano sin siquiera pedir permiso. Ese objeto pertenece al ministerio. Magia oscura de nivel extremo. Lo confiscamos. Albus dio un paso adelante, su voz calmada pero firme, y ahí comenzó otro problema. Porque Albus Dumbledore claramente no quería entregarlo. Sus ojos azules permanecieron fijos sobre el diario varios segundos mientras pensaba demasiado rápido para alguien de su edad. Un objeto así podía contener respuestas. O secretos peligrosos. O ambas cosas. Los inefables, sin embargo, no parecían interesados en debatir. El nivel de magia oscura detectado superaba cualquier cosa aceptable para permanecer en Hogwarts. Dos de ellos incluso prepararon contenedores de aislamiento antes de tocar el diario. El de los muchos nombres y posiciones habló nuevamente. No es prudente mover un Horcrux sin precauciones. El inefable más alto lo miró sin emoción. Con todo respeto, director. Esto ya no es asunto suyo. Órdenes directas del ministro. El diario se va con nosotros. La tensión en la cámara se volvió palpable. Snape observaba la escena con los ojos entrecerrados, claramente sospechando que algo no encajaba del todo. McGonagall parecía furiosa pero contenida. Amelia Bones observó la escena con creciente sospecha. Porque todo comenzaba a encajar demasiado bien. Un heredero de Slytherin. Un basilisco controlado. Un objeto oscuro actuando como núcleo de actividad mágica. Y, de alguna manera, Selene Evans apareciendo involucrada indirectamente en cada desastre importante mientras simultáneamente ayudaba a resolverlos.
Eso empezaba a inquietar a más personas además de Dumbledore. ¿Dejaremos que se lo lleven?, preguntaron las clones a la original que estaba en la cámara de control. Selene acarició la cabeza de su serpiente sin abrir los ojos. Por ahora, sí. Que crean que tienen el premio. Un diario vacío y dañado es solo un cebo. El verdadero Tom sigue dividido, y yo aún tengo cartas que ellos ni siquiera imaginan. El enfrentamiento verbal entre Albus Dumbledore y los inefables fue educado solo en apariencia. Porque detrás de cada frase amable había amenazas burocráticas, acusaciones implícitas y años de poder político acumulado chocando entre sí. Dumbledore insistía en que se trataba de un objeto directamente ligado a la seguridad del colegio. Los inefables, fríos e implacables, respondieron que cualquier artefacto que irradiaba suficiente magia oscura como para justificar confinamiento inmediato en el Departamento de Misterios. El diario fue sellado dentro de varios contenedores mágicos y retirado de Hogwarts bajo escolta. Albus los vio desaparecer con una expresión preocupada que pocos le habían visto. Amelia Bones observó todo con expresión cansada. Rufus Scrimgeour simplemente tomó nota mental de quien intentaba controlar que. Pasaron unos días. Los rumores se extendieron por todo Hogwarts como fuego en pólvora seca. Porque Hogwarts sobrevivía gracias a la magia. Pero funcionaba gracias al chisme. En menos de un día ya circulaban versiones absurdas de lo ocurrido. Que Selene Evans derrotó personalmente al basilisco. Que las salamandras pegajosas eran armas militares experimentales. Que la Cámara de los Secretos tenía un segundo monstruo. Que el diario hablaba. Esta última era técnicamente cierta, pero cierta pelirroja no tenía ganas de admitirlo. La explosión en las mazmorras y la misteriosa batalla junto al lago negro corría de boca en boca, y cada versión era más exagerada que la anterior. En el gran comedor, varios estudiantes se acercaron a Selene para felicitarla. Eres increíble. Gracias a ti esa cosa no mató a nadie. Le dijo una chica de Hufflepuff. Selene levantó la mano con modestia y aclaró con voz tranquila, no exageren. El basilisco ya estaba bastante dañado por una explosión que ocurrió abajo. Yo solo mencioné que las serpientes odian el olor fuerte a cebolla y ajo. Eso fue todo. Un estudiante mayor de Ravenclaw, con expresión escéptica, cruzó los brazos y preguntó directamente, ¿tú no provocaste la explosión? Selene guardó silencio un segundo. Su mirada se desvió un instante hacia Fred y George Weasley, que estaban sentados varias mesas más allá intentando pasar desapercibidos. Molly Weasley entrecerró los ojos peligrosamente. Fred. George. Preguntó con voz peligrosa. ¿Vosotros tenéis algo que ver con esto? Selene habló antes de que los gemelos inventaran algo probablemente peor. Bueno, se sabe que ellos compran bombas fétidas o como se llamen. ¿Acid bombs? Los gemelos comenzaron a verse nerviosos. Pero lo realmente preocupante, continuó Selene con calma académica, es que los gases que producen son altamente volátiles. Honestamente, solo no explotaron matando o, como mínimo, mutilando a alguien por mera casualidad. El silencio que siguió fue sepulcral. Molly se puso roja de furia. En un movimiento rápido, agarró a cada gemelo de una oreja y se las retorció con fuerza. Frederick Gideon Weasley. George Fabian Weasley. Gritó. Jamás, jamás volveréis a comprar nada tan peligroso. ¿Me habéis entendido? ¿Qué clase de cosas están comprando? Mamá, técnicamente ayudaron a salvar Hogwarts. Eso no mejora nada. Fue ciencia accidental. No existe esa frase. Cuando lleguemos a casa vais a limpiar los establos de los búhos durante todo el verano. Ay, mamá. Se quejaron los dos al unísono. Minerva McGonagall, que observaba la escena con los labios apretados, ya tenía la pluma en la mano. Esto me da pie para añadir unas cuantas reglas nuevas al reglamento de Hogwarts, declaró con voz firme. Prohibición total de explosivos de broma de alto riesgo dentro del castillo y revisión obligatoria de todos los pedidos de productos de bromas Weasley. Selene se limitó a beber de su jugo de calabaza con expresión inocente, mientras los gemelos le lanzaban miradas entre suplicantes y traicionadas. Eres Selene, dijo Pansy y ella sonrió apenas.
Solo reparto justicia, a mi manera. Selene, aún sentada en la mesa del gran comedor con esa expresión inocente que ya empezaba a ser su marca personal, siguió hablando con naturalidad mientras más estudiantes se acercaban a escuchar. El basilisco ya estaba muy debilitado, explicó. No podía usar correctamente su mirada mortal y luego tuvo que pelear contra otra serpiente grande. Después apareció la gran salamandra pegajosa. Honestamente, ya no estaba en condiciones de ganar. Aquello sonó razonable. Demasiado razonable. Entonces alguien hizo la pregunta inevitable. Un chico de 7º año curioso. ¿Y qué era esa otra serpiente gigante? ¿Tienes alguna idea de qué era? Selene se quedó pensativa un segundo, como si realmente estuviera recordando algo. Quizás algo parecido a cierto caso de murciélagos marrones peleando contra un nido de estorninos. Varios estudiantes parpadearon confundidos. ¿Qué? Preguntó un Ravenclaw en voz alta. Selene suspiró apenas como alguien obligado a explicar algo obvio. Selene luego sonrió ligeramente y explicó con calma. Hubo un caso Mogel donde la gente juraba que había un monstruo horrible viviendo en una casa abandonada. Los ruidos que salían de la chimenea eran terroríficos, gruñidos, chillidos, golpes. Resultó que solo eran murciélagos marrones y estorninos peleando por el mejor lugar para hacer su nido. Los sonidos se mezclaban y se amplificaban dentro de la chimenea. Parecía algo monstruoso, pero era solo competencia natural. Hizo una pausa y continuó. Así que quizás, con absoluta naturalidad, la otra serpiente era simplemente una mascota exótica que creció demasiado y alguien soltó. Las miradas que recibió variaban entre incredulidad absoluta y la incómoda posibilidad de que estuviera hablando completamente en serio. Selene levantó ligeramente los hombros. Son cosas que pasan en Hogwarts. Eso empeoró todo. Ya saben, añadió tranquilamente, el año pasado hubo un troll dentro del baño de chicas, un perro de 3 cabezas vigilando un pasillo, un dragón y un profesor poseído por un señor oscuro. El argumento caló hondo. Muchos estudiantes asintieron lentamente, recordando todo lo que había pasado en los últimos años. Lo que parecía absurdo de pronto sonaba plausible dentro de los estándares de Hogwarts. Varios aurores que estaban tomando declaraciones cerca tomaron notas de forma frenética y con el ceño fruncido. Uno de ellos murmuró, esto va directo al informe. Posible mascota ilegal de gran tamaño liberada en el castillo. Molly Weasley aún tenía agarrados de las orejas a Fred y George, pero incluso ella parecía descolocada por la explicación de Selene. Minerva McGonagall, desde la mesa de profesores, se pellizcó el puente de la nariz. Señorita Selene, usted tiene una forma muy particular de tranquilizar a la gente. Selene solo se encogió de hombros con una sonrisa angelical. Yo solo digo lo que pienso, profesora. Amelia Bones masajeó lentamente el puente de la nariz mientras escuchaba el resumen no intencional de fallos de seguridad de Hogwarts. Rufus Scrimgeour parecía cada vez más convencido de que el castillo operaba bajo principios cercanos a la negligencia criminal organizada. Incluso Minerva McGonagall comenzó a verse incómoda. Y Albus Dumbledore sonrió de esa manera suya que normalmente significaba, las cosas están saliendo terriblemente pero todavía no admitiré que existe un problema. Lo peor era que Selene no estaba intentando sabotear a Hogwarts. Solo estaba describiendo hechos. Y los hechos sonaban completamente absurdos cuando alguien los enumeraba todos seguidos. Sin el basilisco, sin el diario y aparentemente sin Tom Riddle, la lógica indicaba que Hogwarts por fin tendría algo de paz. Naturalmente, Hogwarts decidió demostrar que la lógica era opcional. Albus Dumbledore, intentando mejorar el ambiente del castillo y convencer al ministerio de que todo estaba nuevamente bajo control, organizó una celebración para los alumnos. Luces flotantes, mesas repletas de comida y música alegre. Por unas horas, casi funcionó. Casi. Esa misma noche, un Sirius Black mentalmente inestable arrastró a un reacio Remus Lupin a una misión extraoficial para ver a Harry. Usaron el viejo pasadizo secreto detrás del espejo del 4º piso y entraron por Hogsmeade sin problemas. La entrada salió sorprendentemente bien. Y ahí terminó toda la suerte disponible.
Apenas emergieron se toparon con una patrulla reforzada debido a los recientes incidentes. Remus quiso retirarse inmediatamente. Sirius, en cambio, reaccionó como un Gryffindor criado sin supervisión adulta razonable. Sirius, impulsivo como siempre, se lanzó a una pelea sin pensarlo 2 veces. Hubo gritos, hechizos, explosiones. Y en menos de un minuto ambos estaban huyendo. Sirius, no. Gritó Lupin. Podemos usar aparición dentro del castillo. Albus nos dio ese privilegio cuando nos contrató. Eso habría sido una buena idea normalmente. El problema era que Hogwarts ahora tenía nuevas defensas mágicas instaladas tras el asunto del basilisco. Y esas medidas reaccionaron de forma creativa. La aparición salió mal. Muy mal. Interfirieron de forma caótica. En lugar de un salto limpio, comenzaron a rebotar de forma aleatoria dentro del castillo, y con cada salto perdían prendas. Primero desapareció la capa de Lupin. Después los pantalones de Sirius. Cuando finalmente se materializaron en las mazmorras, territorio Slytherin, Lupin estaba completamente sin camisa y Sirius solo llevaba unos calzoncillos rojos con estampado de leones dorados de Gryffindor. Esto es humillante, gruñó Lupin. Ese estilo, respondió Sirius, aún eufórico. Un patriota Gryffindor hasta las últimas consecuencias. Escucharon pasos aproximándose y entraron desesperadamente por la primera puerta cercana creyendo que era una bodega vacía. No lo era. Era la habitación privada de Selene Snape. La joven acababa de salir de la bañera, envuelta únicamente en una toalla blanca, con el cabello mojado cayéndole sobre los hombros. Se quedó congelada al ver a 2 hombres medio desnudos irrumpiendo en su habitación. El silencio duró menos de un segundo. Incluso Sirius pareció comprender instantáneamente que acababa de cometer un error históricamente catastrófico. 3 aurores que seguían el rastro aparecieron en el pasillo justo a tiempo para ver la escena. «Bestias», gritó uno de ellos, conjurando cuerdas mágicas que ataron a Sirius y Lupin al instante. «No es lo que parece», intentó explicar Lupin, rojo de vergüenza. Sirius, aún forcejeando, sonrió de lado. «Hola, preciosa. Bonita toalla». Selene entrecerró los ojos, peligrosa. Luego Remus cerró los ojos con expresión de hombre que ya aceptó el desastre inevitable de su vida. Sirius intentó explicar algo. Probablemente. Nadie escuchó. Y como buenos Gryffindors enfrentando consecuencias legales, intentaron aparición otra vez. Error. Esta vez aparecieron en la orilla del lago Negro, arrastrando consigo a Selene, quien seguía envuelta solo en la toalla y ahora estaba furiosa. Todavía parcialmente atados. Todavía sin pantalones en el caso de Sirius. ¿Qué demonios les pasa?, gritó ella, sujetando la toalla con una mano y la varita con la otra, la cual antes no tenía. En ese preciso momento, un flash cegador los iluminó. Clic. Colin Creevey, que estaba cerca del lago sacando fotos nocturnas, vio a Sirius y, presa del pánico y la emoción, le lanzó su cámara con todas sus fuerzas. ¡Pum! La cámara golpeó a Sirius en plena cara, rompiéndose en pedazos. ¡Ouch! ¡Maldito mocoso!, gruñó Sirius, cayendo de rodillas mientras le sangraba la nariz. Y justo después llegaron más aurores. Muchos más. Remus observó el cielo nocturno y probablemente reconsideró cada decisión que tomó desde la adolescencia. Selene, empapada, descalza y envuelta en una toalla, miró a Sirius y Lupin con una expresión que prometía venganza lenta y dolorosa. Lupin y Sirius hablaban atropelladamente, intentando explicar la situación. El problema era que la escena resultaba tan absurda que nadie deseaba escuchar demasiado. 2 hombres adultos. Uno sin camisa. El otro sin pantalones. Reapareciendo mágicamente cerca de los dormitorios estudiantiles y luego cayendo junto al lago. Pero los aurores no querían escuchar. Solo querían llevarse los detenidos. Selene, aún envuelta en su toalla y con el cabello goteando, los escuchaba con los brazos cruzados. Estaba furiosa, pero también curiosa.
Cuando terminaron su ridícula confesión, suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Era la idea más ridícula e irresponsable que escuchó en semanas. Lo cual, considerando Hogwarts, representaba un logro considerable. La desesperación de Lupin parecía genuina y Sirius tenía exactamente la clase de energía caótica capaz de producir semejante desastre accidental. Imprudentes, absurdamente imprudentes, murmuró. Si les pidiera hacer un juramento mágico y contaran todo de nuevo, sería prueba irrefutable de su inocencia. Pero la verdad, no tenía ninguna gana de ayudarlos. La imagen gritaba, crimen, con bastante intensidad, pues que se siga creyendo eso. Sirius trató de hablar rápido. Solo queríamos ver a Harry. Eso sonó muchísimo peor. Los aurores inmediatamente comenzaron a arrastrarlos para llevárselos. Ni un poco deseaba ayudarlos. Así que simplemente se giró ignorándolos. Y entonces sonrió hacia Colin Creevey, quien todavía sostenía los restos de su cámara con cara de absoluto shock y emoción. Gracias por el rescate heroico con cámara incluida, dijo divertida. Si quieres, podrías ir conmigo al baile. No tengo vestido, pero puedo transfigurar esta toalla en uno. Aunque, sin ropa interior debajo, así que tendría que tener cuidado con algunos movimientos. Colin se puso rojo como un tomate. Aparte parecía a segundos de desmayarse. Antes de que el chico pudiera responder, una voz femenina firme y autoritaria resonó detrás de ellos. No lo pienses. Siquiera, jovencita. Selene giró lentamente la cabeza. Ahí estaba Lily Evans acompañada de Harry Evans. La expresión de Lily era la de una madre reconsiderando ciertas cosas sobre la crianza de los hijos. Hola, mamá. Hola, Harry, saludó Selene con una sonrisa dulce y peligrosa al mismo tiempo. Harry miró la escena. Sirius en calzoncillos de leones, Lupin sin camisa, Selene en toalla y Colin con cara de haber ganado la lotería. Su expresión pasó de confusión a enfado en segundos. Y probablemente emocionalmente agotado por absolutamente todo lo ocurrido esa noche, señaló inmediatamente a Colin. Lárgate, ordenó Harry secamente. Selene intervino de inmediato. Harry, no seas malo con tu gran admirador. Harry frunció el ceño. ¿Mi qué? Colin, nervioso y completamente incapaz de manejar la presión social del momento, decidió demostrarlo. Se quitó la toga de Ravenclaw con rapidez, luego se desabotonó la camisa y la abrió de golpe, revelando su torso lleno de tatuajes mágicos, varios retratos móviles de Harry Potter en diferentes poses heroicas, la cicatriz en forma de rayo brillando, e incluso una imagen de Harry levantando la copa de las tres magos, la cual hizo pensar a Selene que era una imagen profética. Incluso había una versión bastante cuestionable de Harry montando una escoba. El silencio fue absoluto. Harry abrió la boca lentamente sin encontrar palabras. Selene observó los tatuajes unos segundos. Harry se quedó completamente boquiabierto. Selene parpadeó varias veces y soltó una risita incrédula. Bueno, definitivamente es un gran admirador. Hizo una pausa antes de añadir. Aunque sinceramente esto ya empieza a darme miedo. Incluso varios aurores parecieron estar de acuerdo silenciosamente. Lily se cruzó de brazos, mirando a su hija con una ceja levantada. Selene Snape, ve a ponerte ropa decente ahora mismo. Y tú, señaló a Sirius, explícame por qué mi hija casi termina en el lago en toalla por tu culpa. Sirius, aún atado y en calzoncillos rojos, sonrió con nerviosismo. ¿Feliz reunión familiar? Lupin solo suspiró, resignado a su destino. Al final, Sirius Black y Remus Lupin evitaron cargos por intento de asalto a una menor. Principalmente porque incluso los aurores más agresivos tuvieron que admitir que toda la situación parecía menos un crimen planeado y más una cadena de estupideces encadenadas mágicamente. Ni por entrar sin permiso en Hogwarts, después de todo, técnicamente seguían siendo profesores. Sin embargo, atacar a varios aurores era un asunto completamente diferente. Eso sí era un problema. Aunque incluso ahí Sirius recibió cierta consideración debido a su evidente inestabilidad mental. Así que, finalmente, quien intervino fue su madre. La temible Walburga Black apareció para llevárselo a la casa Black bajo supervisión familiar. Y Sirius quedó más perturbado por eso que por Azkaban.
porque al llegar vio algo imposible. Sirius se quedó paralizado al ver lo cariñosos que eran Creature, el viejo elfo doméstico, y ella. No estaba preparado para eso. Su madre y el viejo elfo doméstico actuaban de forma cariñosa entre sí. Conversaban tranquilamente. Compartían té. Incluso el elfo recibió una manta. Toda su realidad acababa de sufrir daño psíquico irreversible. Mientras tanto, la fiesta organizada por Dumbledore continuó teniendo consecuencias sociales inesperadas. Porque aunque muchos notaron que Colin Creevey bailó con Selene, eso no fue lo que realmente capturó la atención colectiva. Fueron los tatuajes, los retratos móviles de Harry brillaban en su piel. Los profesores se quedaron completamente pasmados. Minerva McGonagall abrió la boca para decir algo, pero volvió a cerrarla. Ni ella ni ningún otro profesor intervinieron. Simplemente, se quedaron mirando. No porque aprobaran aquello. Los estudiantes no dejaron de hablar del tema durante días. Un tiempo después ocurrió lo más grave. Se descubrió que Dolores Umbridge, incluso después de su supuesta muerte, había dejado un último plan en marcha, una caja de chocolates envenenados con una nota que decía, de parte de un admirador secreto. Harry, confiado, se comió uno y le ofreció otro a Ginny. Porque el universo odiaba la tranquilidad. El veneno actuó rápido. Demasiado rápido. Harry comenzó a perder fuerza casi inmediatamente mientras Ginny apenas podía mantenerse consciente. Por suerte, Selene estaba cerca. Corrió hacia ellos, pero en el pánico del momento se olvidó por completo de que poseía habilidades de curación avanzada gracias a la diosa Aqua, Eal y Igeal. También tenía un fénix cuyas lágrimas podrían haber servido, pero en ese instante de urgencia optó por otra solución. Usando parte de la generosa recompensa que recibió por la venta del basilisco, consiguió un antídoto extremadamente raro y potente, leche de la vaca láctea, una criatura mágica legendaria cuya leche tenía propiedades curativas casi milagrosas. El detalle problemático vino después. El antídoto solo funcionaba correctamente si era transmitido mediante leche materna después de ser consumido por otra persona. Cuando Selene leyó esa parte del contrato de compra ya era demasiado tarde para buscar otra opción. Harry y Ginny estaban empeorando. Así que la hija de Severus Snape tomó la decisión más humillante, incómoda y surrealista de toda su vida. Bebió la leche. Y luego tuvo que amamantar a Harry y Ginny para transferir el antídoto. Ambos sobrevivieron. Lo cual era excelente. Harry, aún débil, miró a Selene con una mezcla de gratitud, vergüenza y confusión. No sé ni qué decir, murmuró. Ginny, sonrojada y exhausta, solo pudo susurrar, gracias, Selene, Selene, acomodándose la ropa con naturalidad, respondió con una media sonrisa, no hay de qué. Aunque preferiría que la próxima vez no acepten chocolates de admiradores secretos. Especialmente después de todo lo que ha pasado. La noticia del incidente se mantuvo en secreto para la mayoría de los estudiantes, pero dentro del círculo cercano, incluyendo a Snape, Lily y Dumbledore, generó conversaciones muy serias sobre la seguridad y los métodos poco convencionales de Selene. Sin embargo, la forma en que Harry y Ginny fueron salvados por Selene, junto con el escandaloso incidente de Lupin y Sirius en calzoncillos y ella en toalla, terminó publicada en primera plana de El Profeta. Naturalmente escrita por Rita Skeeter y su infame pluma verde ácido. El titular ocupaba media página. Héroe salvado por extraño método maternal en Hogwarts. Selene apenas terminó de leer el artículo comenzó a considerar seriamente alimentar a Rita con su serpiente. No por enojo. Por higiene pública. Porque la reportera describió absolutamente todo con detalles humillantes, exageraciones dramáticas y varias insinuaciones completamente innecesarias. Según Rita, Hogwarts se había convertido en un nido de comportamientos impropios, monstruos serpenteantes y escándalos hormonales. La parte de Sirius Black sin pantalones tampoco ayudó. Ni los tatuajes de Colin. Ni el hecho de que la propia Rita insinuó que Selene desarrollaba una preocupante influencia sobre estudiantes masculinos y criaturas gigantes. Selene decidió no leer más antes de arrancar parcialmente el periódico. Pero el verdadero problema no fue el artículo.
La leche de la vaca láctea que Selene bebió tuvo efectos colaterales notables y persistentes. No era algo diseñado para humanos normales. Y menos para una estudiante de primero. Su cuerpo durante las siguientes semanas experimentó un rápido desarrollo físico, su figura se volvió más madura y curvilínea, comparable a la de una chica de quinto o sexto año. Esto hizo que su delantera destacara aún más en contraste con su complexión naturalmente delgada. Peor aún, seguía produciendo leche materna de forma constante. Situación que la obligó a usar sellos mágicos especiales en su pecho para evitar accidentes extremadamente vergonzosos. Es decir, goteos y manchas en la ropa. Al menos aquello tuvo una consecuencia inesperadamente positiva. Lily Evans comenzó a pasar más tiempo con ella. Las conversaciones entre ambas se volvieron más cercanas, menos tensas y mucho más maternales. Lily incluso terminó dándole consejos prácticos mientras Selene escuchaba con expresión de sufrimiento silencioso. Mientras tanto, Harry Potter parecía emocionalmente destruido cada vez que el tema surgía. Porque escuchar a tu madre discutir lactancia con tu medio hermana después de haber sido salvado así era exactamente el tipo de experiencia traumática que Hogwarts parecía especializado en producir. Una tarde, en la sala común de Gryffindor, donde Selene había sido invitada, la conversación salió a la luz. Hermione y Ron estaban visiblemente intranquilos y nerviosos. Demasiado tensos. Demasiado curiosos. Demasiado silenciosos. Selene, con su habitual tono calmado y algo travieso, los miró y preguntó, ¿tenéis curiosidad por probarla? Solo por si acaso, es muy efectiva contra venenos. Hermione soltó una diatriba casi ininteligible, poniéndose de pie de golpe con la cara completamente roja. ¿Qué? No. Eso es completamente inapropiado. No puedes ir por ahí ofreciendo eso. Es biológicamente extraño, mágicamente cuestionable y socialmente. Improperios académicos y amenazas personales contra Selene. Ni siquiera parecía respirar. Fue tan rápida e inentendible que varios estudiantes cercanos quedaron mirando confundidos como si acabaran de escuchar un hechizo antiguo mal pronunciado. Selene observó tranquilamente el espectáculo. Luego miró a Ron. Tu novia parece un gato furioso otra vez. Eso provocó que Hermione intentara lanzarle un libro. No. Ron solo tragó saliva y se atragantó un poco. Balbuceó algo sobre necesitar aire fresco, antes de salir casi corriendo. Harry dejó caer un libro y se cubrió la cara con las manos, mortificado. Ginny ocultó la cara. Selene se rió suavemente, encogiéndose de hombros. Era solo una broma, más o menos. Lily, al enterarse de lo que pasó, suspiró profundamente. Selene, controla un poco ese sentido del humor tuyo. La única notica que alegró a muchos, incluso al trío dorado, es que el director sería reemplazado el siguiente año, pero Harry y compañía no creía realmente en tener un año normal.